Hola mi gente, si estás en este video es porque quieres ver cómo Light y su equipo se enfrentan a Hira, uno de los maestros del reino demoníaco. Pues hoy te lo narro directamente desde las páginas de la novela ligera. Así que, sin más que decir, comencemos. Pagarás por lo que nos has hecho, reino élfico, maldijo Boros golpeando con los puños su escritorio en la oficina ejecutiva del Palacio Real. El príncipe reaccionaba a los informes que había recibido sobre grupos de elfos desfilando por la capital, causando alboroto. Los disturbios no eran violentos en sí, pero los elfos recorrían toda la ciudad con carteles colgando de sus hombros, tocando instrumentos y gritando a voz en cuello desafíos llenos de obscenidades contra Hira y los Burró. En circunstancias normales, se habría enviado a los alguaciles de la ciudad para dispersar a estos alborotadores, imponiéndoles advertencias o simplemente multando y encarcelando a los que se resistieran. Pero como estos elfos habían sido oficialmente designados como enviados, las autoridades no podían tocarlos, lo que significaba que no quedaba más remedio que quedarse de brazos cruzados mientras los elfos seguían causando disturbios. Ya me hacía una idea de lo que estaba pasando cuando esa reina élfica me traicionó en la cumbre, murmuró Boros, pero esto solo demuestra que se ha convertido en una sirvienta completamente entregada a esa bruja. Boros había sido quien convocó la cumbre en el Principado de los Nueve con el fin de abordar la amenaza que representaba la malvada bruja de la torre. Sin embargo, la reina Liv había invitado en secreto a la bruja para que asistiera a la reunión antes de proceder a aparentar un terror visible en presencia de la hechicera cuando ésta apareció. Otras 4 naciones se habían unido al reino élfico para respaldar la ascensión de Lilith al trono del reino humano, un acto que había humillado por completo a Boros en la cumbre. Aún así, el príncipe había decidido no tomar represalias inmediatas contra Lilith por lo ocurrido en la cumbre. Estaba claro que había sido intimidada a cometer ese acto de traición, y la nación Demonkin mantenía desde hace tiempo relaciones amistosas con el reino élfico. Además, consideraba que castigar al reino humano por colaborar con la bruja de la torre era una prioridad mayor. O al menos, así era hasta este desastre. Con estos últimos acontecimientos, Boros no tenía más opción que tratar al reino élfico como a un estado enemigo, de la misma manera en que ahora veía al reino humano. No me importa si está siendo amenazada por esa bruja infernal, declaró Boros. Nadie elige apartar su orgullo y convertirse en un títere descerebrado tan voluntariamente. ¿Acaso los elfos han abandonado todo su amor propio como raza? El asombro y la lástima por el comportamiento de los elfos se mezclaban con la ira desatada de Boros ante sus acciones, y tampoco ayudaba que aquel disturbio llegara en un momento bastante desfavorable para él. Ese Hira es demasiado orgulloso para su propio bien, afirmó Boros. Estoy seguro de que aceptará encantado este desafío que claramente ha lanzado esa bruja, lo que significa que puede que ella decida aparecer también. Como Hira es un maestro, debería ser capaz de derrotar a esa bruja él solo, pero hubiera sido mejor si Go y Doc estuvieran disponibles para enviarlos como refuerzo y asegurarnos de acabar con su cabeza en una bandeja. Boros se robó la sien al recordar que ya había enviado a Go y Doc al reino humano para brindar apoyo a los saqueadores transfronterizos. No tenía sentido llamarlos de vuelta, pues no habría manera de que llegaran a tiempo. Otra limitación era que el éxito de las incursiones transfronterizas se consideraba clave para que la nación Demonkin salvara el honor, lo que significaba que deshacerse de la mujer monstruo que había estado masacrando a todos los comandos era una prioridad de primer orden. También podría despertar a la fuerza AC y hacer que se encargue de la bruja, pensó Boros en voz alta antes de descartar la idea. No puedo hacer eso, es una apuesta demasiado arriesgada. La nación Demonkin tiene en su poder el cuerpo de C, y Boros había considerado revivir a la entidad y desplegarla para darle respaldo a Hira, pero la idea fue rápidamente desechada. Me han dicho que desatar a C sin pasar por todos los pasos adecuados podría traer consecuencias impredecibles, pensó Boros. Además, no hay ninguna garantía de que C obedezca órdenes una vez que despierte. Aunque la aparición de la bruja de la torre representaba un problema para Boros, no lo veía lo bastante grave para revelar el arma secreta de la nación Demonkin. El príncipe también debía pesar el riesgo de que los maestros de su lado o los del Imperio Dragonute vinieran simplemente a arrebatarles a C por la fuerza. Si eso sucediera, desatar a C solo los traería más problemas en lugar de ayudar a Hira, concluyó Boros. Tengo en mis manos el poder de toda esta nación, y aún así parece que hay poco que pueda hacer. Boros dejó escapar un raro suspiro de desaliento y luego pasó el resto del tiempo contemplando la puesta. El día del enfrentamiento, una gran multitud se había congregado en la fuente de agua en el centro de la capital de la nación Demonkin. Todos los espectadores habían acudido porque habían escuchado a los elfos anunciar la hora y el lugar y naturalmente tenían curiosidad por ver qué iba a pasar. Yo estaba de pie frente a la fuente con Nemumu y Gold esperando a que Hira apareciera. Uno podría preguntarse cómo habíamos llegado hasta ahí, considerando que no solo todos los Black Fools éramos humanos, sino también conocidos asociados de la bruja.
Bueno, la verdad es que habría sido prácticamente imposible cruzar la frontera hacia la nación Demon King por nuestra cuenta, pero como acompañamos a los enviados élficos, nos permitieron el paso sin que nadie nos mirara 2 veces. Probablemente no podamos usar el mismo truco 2 veces, pues los Demon King ya estarán sobre aviso, pensé. Los elfos en cuestión estaban repartidos entre los espectadores porque si acaso aparecían alguaciles para tratar de detener nuestro duelo, tenían la obligación contractual de formar un bloqueo e intervenir contra las acciones de las autoridades ejerciendo su inmunidad diplomática. Estoy prácticamente seguro de que los enviados élficos no estaban nada dispuestos a actuar como escudos, pero los necesitábamos ahí como seguro, y en general parecía estar funcionando. Habían unos cuantos alguaciles rondando que nos lanzaban miradas duras, pero no se atrevían a involucrarse ya que los elfos ya les habían advertido de antemano que no intervinieran. Además, parecían tener las manos llenas simplemente con controlar a todos los curiosos. Desafortunadamente, algunos ya estaban empezando a fijarse en Nemumu. «Mira a esa chica, está buenísima», comentó alguien entre el público. «¿De verdad va a pelear contra los Burró, esos tipos que han matado a aristócratas y aventureros de fama mundial?», se preguntó otro en voz alta. «¿Acaso podrá con ellos? Yo quiero protegerla antes de que se haga daño», dijo un tercero. «A lo mejor hasta se casa conmigo». Molesta, Nemumu subió la bufanda hasta que le cubrió media la cara y luego lanzó una mirada tan fulminante a la multitud que logró silenciar todos los piropos. En contraste, Gold recibía comentarios bastante menos lascivos por parte del público. «Gold, vamos por una cerveza cuando todo esto acabe», gritó un espectador. «Suerte, señor Gold», exclamó otro. «Gold, apresúrate a dejar a esos asesinos en el suelo para que nos cuentes más relatos de tus aventuras. Me aseguraré de no decepcionarlos en este enfrentamiento, damas y caballeros». ¿Qué? Respondió Gold saludando a la multitud. En otras palabras, ya se había ganado una base de admiradores en la capital de la nación Demon King. Literalmente habían pasado solo unos días desde que cruzamos la frontera con los elfos y apenas habíamos pasado tiempo en esta ciudad, pensé. Gold serio tenía un don natural para congeniar con casi cualquier persona en cualquier momento. Una vez más, me vi arrollado por la pura simpatía de Gold. Debe ser el mejor en el abismo para hacerse amigo de casi todo el mundo. Mi fascinación con las habilidades de Gold para hacer amigos se vio interrumpida por la ominosa presencia que finalmente sentí acercándose a nuestra ubicación. Aunque la fuente del mal presagio aún estaba bastante lejos, podía prácticamente oler el hedor de sangre en el aire. Nemu dejó de mostrar hastío ante todas las miradas lujuriosas que recibía y miró en la misma dirección que yo, al igual que Gold, que detuvo sus gracias al público. Eventualmente, divisamos a un grupo entero de personas cuyas cabezas estaban cubiertas por capuchas raídas. Los habría tomado por un montón de mendigos de no ser por las vibras intimidantes que emanaban. Sus siniestras auras también parecían asustar a nuestros espectadores, que empezaron a calmarse. El grupo parecía estar liderado por alguien mucho más bajo que los demás, y llevaba una túnica de calidad mucho mejor que la del resto de su heterogénea cuadrilla. Cuando esta diminuta figura se detuvo, los otros también se detuvieron. «¿Eres Hira, el maestro de la nación de los Demon King?», pregunté. «Sí», gruñó el hombre bajo. «¿Lo hacemos? ¿Aquí mismo?». Si hubiera sido un humano de bajo nivel, solo escuchar la voz de Hira probablemente habría sido suficiente para matarme en el acto. Estaba dispuesto a apostar que habría comenzado a atacarme indiscriminadamente a mí, mi grupo y a los espectadores por igual si le hubiese dicho que sí a su pregunta. Personalmente no tenía nada contra nuestros espectadores, así que en lugar de incitarlo a una pelea potencialmente mortal, adopté una actitud conciliadora. «Me temo que nuestro duelo no tendrá lugar aquí», dije. «Pensaba que podríamos enfrentarnos en algún sitio donde podamos desatarnos de verdad». «Guía el camino. Ahora», dijo Hira con su habitual manera entrecortada. «Necesito oírte gritar. A todos ustedes. No puedo esperar. Ni un segundo más». Las palabras de Hira atrajeron una mirada acerada de Nemu, y Gold sintió la necesidad de lanzarle una advertencia para que no hiciera ni dijera nada de lo que pudiera arrepentirse, aunque también alzó su escudo por si tenía que cubrirme si de repente estallaba una pelea. Claro, siempre existe el peor escenario posible de luchar en público y poner en peligro a toda esta gente, pensé, pero ¿no está actuando Hira con un poco de demasiado de buena fe? Hira se suponía que era el líder del grupo de asesinos más letal del mundo, y por todo lo que Miki me había contado, parecía el tipo sanguinario que apuñalaría a cualquiera por la espalda sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, había acudido a este duelo justo a tiempo y aparentemente sin sorpresas, lo cual me resultaba bastante extraño. ¿Está planeando algo? Actuando puramente por corazonada, envié instrucciones a Eli mediante una carta de telepatía SSR, y luego saqué otra carta de mi bolsillo, moviendo mi mano de manera muy deliberada para no alarmar a Hira. «En ese caso, nos iremos de aquí», dije, y activé la carta SSR de teletransportación.
En un deslumbre, mi grupo y la banda de Hira fuimos transportados desde el centro de la ciudad hasta el coliseo subterráneo que Ellie había construido para nosotros. Hira miró a izquierda y derecha para asimilar los nuevos entornos, pero como llevaba puesta una capucha, no pude saber si estaba sorprendido por lo que veía o no. En cuanto a la arena en sí, era aproximadamente del tamaño de 3 castillos de punta a punta y tenía un montón de grabados en las paredes que parecían haber requerido mucho más trabajo del necesario. Por si eso fuera poco, también había un enorme y ostentoso trono frente a mí, así como algo que parecía un altar. Para ser claro, yo nunca había pedido que se hicieran estas decoraciones, pero ciertamente reflejaban los gustos de Ellie. Me he asegurado de diseñar un coliseo que sea lo más adecuado para que luches en él, señor bendito Light, me había dicho Ellie en un informe anterior. Lo que yo habría preferido era una zona de combate donde la teletransportación no funcionara y donde nada pudiera interponerse en mi camino. Realmente no esperaba estar rodeado de intrincados grabados de pared a pared, pero lo tomé con humor, ya que no era algo por lo que pudiera enojarme de verdad. Hira dejó de curiosear y volvió a encararme. ¿Luchamos? ¿Aquí? ¿Seguro? De hacer de este lugar tu tumba. Sí, este lugar servirá de maravilla. Como tu tumba, claro. ¿En serio? Preguntó Hira otra vez. Entonces muere. Liberó un torrente de aura asesina que evidentemente había estado reprimiendo por un buen rato. Sin duda quería pulverizarnos a los tres por haberlo ridiculizado, no había vuelta de hoja. Aunque Hira no se movió ni un centímetro, su capucha cayó de su cabeza, e instintivamente alcé el Gungnir en mi mano para cubrirme. Terminé siendo lanzado hacia atrás, como si alguien me hubiese pateado cual balón de cuero. Ninguno de mis aliados de nivel 5000 había podido reaccionar lo suficientemente rápido al ataque. «¡Mi señor!», gritó Gold. «Light, Lord Dark», dijo Nemu toda nerviosa. Gruñí de dolor por el impacto, pero aún así logré aterrizar de pie, aunque me deslicé hacia atrás una buena distancia, dejando surcos en el antes inmaculado suelo. «No se preocupen, estoy bien», les grité, «pero tengan cuidado, hay definitivamente algo extraño en sus habilidades». Mickey había dicho que Hira estaba alrededor del nivel 7000, y por lo que pude comprobar usando mi apreciación, se confirmaba. El problema era que lo que realmente aparecía en la pantalla estaba parcialmente distorsionado. Nivel 7000, exclamación, interrogación, 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 humano masculino, Hira, interrogación, 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 asesino, interrogación, interrogación, interrogación. Podría adivinar que la última parte era asesino de Gifts, pero no había podido percibir ni rastrear su ataque anterior en lo absoluto, a pesar de estar en nivel 999. ¿Era eso siquiera posible con un Gift? Y por si eso fuera poco, ese primer golpe había sido lo suficientemente fuerte como para realmente herirme. Mi brazo aún dolía del impacto, aunque el Gungnir seguía intacto. Había logrado bloquear ese golpe más que nada por pura suerte, y no porque hubiera visto el ataque, que no había visto en absoluto. Este hecho inquietante me hizo recordar lo que Mickey me había advertido en el abismo. Lo he visto luchar un montón de veces, ya que solía venir conmigo y ese friki del leveling Daigo cuando decidíamos explorar mazmorras, había dicho Mickey durante el interrogatorio. Solía venir porque le encantaba destrozar cosas, pero desde afuera, sus objetivos siempre parecían simplemente desmoronarse por sí solos. No sé si usa un arma o magia para hacerlo tampoco. Puede que estemos enfrentándonos a un oponente más duro de lo que esperábamos, reflexioné. La furia seguía irradiando de Hira, y cuando habló lo hizo con una voz dura y áspera a través de su bufanda. Nadie se burla de mí, nadie. Tú, muerto, todos ustedes, he estado esperando, para descuartizarlos, van a sufrir, así que mueran. Los haré trozos, como comida de monstruos, y luego los haré trozos también a los monstruos. Esa bruja, muerta. La torre, muerta. Cualquiera que siga respirando, muerto. Esa última palabra estaba cargada con todo el rencor y resentimiento acumulado que nos guardaba, y el rugido que soltó sirvió para que los demás que había traído con él nos atacaran a la vez. Las figuras de capuchas raídas se lanzaron de frente contra nosotros, chillando de una manera escalofriante que los hacía sonar como criaturas de otro mundo. «Maldita sea, ni siquiera están armados», exclamó Gold. «Claramente nos están tomando por unos blandengues, ¿eh?» Gold se puso a trabajar de inmediato contra la turba, derribando a uno con su escudo y luego blandiendo su espada contra los demás. Apenas sudaba, dado lo bajo de nivel que eran esos esbirros, pero en cuanto abatió a uno hizo un descubrimiento que lo dejó pasmado. «¡Por todos los cielos!», gritó. «¡Eres ese payaso!». El enemigo que Gold había hecho volar yacía en el suelo con la capucha caída, revelando un rostro que todos reconocimos, el del loco Pierrot, el primer asesino de Mort Espada que habíamos eliminado. Al inspeccionar más de cerca el resto de la turba, vimos a los otros 4 miembros de Mort Espada, así como algunos otros demonios, incluyendo uno con cara de goblin. A juzgar por sus miradas vidriosas, ninguno de nuestros atacantes parecía estar en posesión de sus facultades mentales, y todos se movían como marionetas con hilos.
Sabíamos que Ellie había convertido a los Mordspada en vegetales sin mente antes de arrojarlos de vuelta a la nación de los Demon King, pero ahora se movían con más habilidad y precisión de la que habían demostrado en nuestros primeros encuentros, al igual que los demás atacantes que Gira había traído. «Ni se atrevan a acercarse al Lord Dark, malditos zombies», gritó Nemumu, cortando las cabezas de cualquiera que tuviera la mala suerte de ponerse a su alcance. Claro, los Mordspada podían haberse vuelto mejores luchadores de alguna manera, pero aún estaban a años luz de ser rivales para la hoja del asesino. De pronto, sonaron campanas de alarma en mi cabeza. «Nemumu, retrocede ahora», grité. Nemumu obedeció al instante y saltó hacia atrás, luego miró su pecho expuesto con confusión. La tela había sido cortada limpiamente, lo que significaba que cualquier arma que acababa de atacarla apenas había rozado su piel. Si hubiese dudado un solo milisegundo, probablemente habría perdido pedazos de carne. Gira se había escabullido detrás de la turba para ejecutar su ataque invisible con cuchillo contra ella. En lugar de mostrar preocupación por su aliada, Gold soltó una sonora carcajada a costa de Nemumu. «Eso sí que fue un afeitado al ras, ¿no crees?», se burló Gold. «Si tus pechos fueran más grandes que picaduras de abeja, habríamos tenido un desastre de primera». El comentario hizo que Nemumu se pusiera roja como un tomate mientras intentaba cubrirse desesperadamente con ambas manos. «Maldito seas, Gold, ¿acaso puedes cerrar esa boca lasciva de una vez, idiota?». Mientras vigilaba la conversación semidistractora de mis dos aliados, evalué la situación. Los ataques misteriosos de Gira están empezando a ser un problema, pensé. Al menos conseguimos traerlo aquí, pero Gira tiene un nivel de poder mayor que Nemumu y Gold, así que debemos mantenernos alerta. El nivel de poder de Gira era al menos 7000, mientras que Nemumu y Gold estaban ambos en nivel 500. Sin embargo, no tenía la impresión de que hubiese traído a estos lacayos reanimados solo para distraernos mientras atacaba desde atrás, reflexioné. Hay que tener muchísimo cuidado con los enemigos que poseen habilidades misteriosas, sin importar lo bajos que parezcan sus niveles. Tenía que admitir que Gira estaba usando un truco bastante ingenioso al suprimir su presencia y luego atacar desde el medio de su horda, pero eso en nada cambiaba lo que yo debía hacer. Tengo que infligirle suficiente daño para poder capturarlo fácilmente y someterlo a una sonda mental, pensé, pero primero debería contactar con Ellie, solo por precaución. A pesar de estar en medio de la batalla, activé mi carta de telepatía para hablar con ella. Gold se volvió hacia Gira tras aplanar a los enemigos frente a él. Puede que tus asesinos hayan mejorado un poco, pero esta panda sigue siendo un circo de bufones comparados con nosotros. No nos derrotarás, no importa cuántos de estos tipejos nos lances encima. Los ataques invisibles de Gira podían ser un problema, pero aún podíamos barrer a sus esbirros como quien se cepilla los dientes. Traer a los Mordspada con él era como presentarse a un duelo de espadas con una navaja de bolsillo. Eso prácticamente probaba que Gira no sabía cómo prepararse para una batalla, o lo habría probado si hubiésemos estado enfrentando a un oponente normal. Gira miró a sus lacayos muertos sin una pizca de tristeza o compasión en sus ojos, en cambio los observaba con un desprecio absoluto, antes de poner su pie sobre la cabeza de uno de los cadáveres más cercanos. «No esperaba mucho de estos fracasos», dijo entrecortado. «Completamente inútiles, basura, nivel basura». No tenía ilusiones sobre qué clase de sujeto era capaz de crear toda una liga de asesinos, pero no podía evitar sentirme bastante irritado al oírlo llamar basura a sus subordinados caídos mientras pisoteaba el cráneo de uno de ellos. Nosotros fuimos quienes los derrotamos, así que no creo que debas culparlos. ¿Y acaso esa es la manera de tratar a la gente que lucha por ti? Perdieron contra un mocoso estúpido y sus amiguitos, se burló Gira. Son una desgracia, nada más. Acto seguido, hundió su pie en el cráneo en un burdo intento de enfurecerme aún más. Subordinados reales, útiles, basura, inútil, ¿entiendes, mocoso sentimental? No encontré palabras para responder. Sabía que Gira solo intentaba hacerme perder los estribos lanzando insultos baratos, pero estaba funcionando igual. Simplemente no podía soportar cómo trataba a sus propios aliados. Evidentemente se dio cuenta de lo molesto que estaba, porque de repente se le dibujó una sonrisa tan grotesca que casi podía verla a través de la sordina. «Me gustaría ver cómo te ves», dijo Gira, «cuando mate a tus compañeros, muertos del todo». «Nemumu, Gold, corran», grité. Retrocedimos rápidamente, segundos antes de que enormes tajos aparecieran en el suelo donde acabábamos de estar. Parecían marcas de garras gigantes, y al mirar hacia arriba, vi los ojos de Gira danzando en sus cuencas. Estaba disfrutando aquello. «Sigan corriendo, como ratas», murmuró Gira. «Pueden correr, pero ¿por cuánto tiempo?». Probablemente era lo bastante poderoso como para resistir uno de esos ataques invisibles si lo recibía de frente, pero no podía decir lo mismo para Nemumu y Gold, quienes fácilmente podían sufrir heridas fatales. Sin embargo, Gira tenía razón. Si todo lo que hacíamos era correr, antes o después podría atrapar a uno de mis compañeros.
No podremos evadir tus ataques invisibles para siempre, claro, admití, pero eso solo es cierto si siguen siendo invisibles. Saqué una carta gacha. SSS, Ojo de la Verdad, libérate. Activarla no pareció hacer nada, al menos no para Gira. Pasó varios segundos mirando alrededor y entrecerrando los ojos, intentando descifrar qué tipo de magia acababa de invocar. ¿Un faro?, concluyó Gira al fin. Ya veremos, dije con un encogimiento de hombros. En el mismo movimiento, desvié uno de los ataques invisibles de Gira que venía por la derecha. Los ojos antes entornados de Gira se abrieron de par en par, incapaces de ocultar su incredulidad al verme desviar su golpe entrante con tal precisión usando mi Gungnir. Aprovechando su momentánea confusión, salté hacia él, cuidando de esquivar las 2 garras gigantes que intentaban cortarme. En total, había 6 garras enormes en forma de espada saliendo de Gira, y todas las podía ver y esquivar gracias a mi Ojo de la Verdad. Pero eso no era lo mejor del Ojo de la Verdad. La carta también podía conferir la habilidad a mis aliados. Gold estalló en una de sus carcajadas características mientras bloqueaba 2 de las garras. Nada puede atravesar las defensas de este caballero áureo una vez que un ataque es visible, ¿eh? Se jactó Gold. Entonces menos palabras y más protección, gritó Nemumu, bloqueando otras 2 garras para abrirme camino para atacar. Para ese momento ya había vuelto a coser su suéter. No iba a desperdiciar esa oportunidad, sobre todo porque Gira no había imaginado que alguien pudiera realmente defenderse de sus talones. Enterré mi Gungnir profundamente en su plexo solar, y el dolor del golpe lo hizo vomitar. Ese solo impacto lo estampó hacia el suelo, como si esta vez él fuera la pelota de cuero. Gira se levantó con cuidado, abrazándose el abdomen, con los ojos abiertos de par en par. «Imposible», jadeó. «Mis ataques, los repeliste. ¿Cómo? ¿Por qué revelaría mis secretos a un oponente? ¿Realmente crees que soy tan estúpido como tú?» Mis intentos por provocarlo hicieron que Gira me mirara con un nuevo nivel de odio, pero no le di importancia y junto con el resto de mi equipo simplemente lo fulminé con la mirada fría. Entonces, ¿cómo había logrado descubrir cómo ver los ataques de Gira? Sí, había usado la carta SSSS, Ojo de la Verdad, pero había más que eso. Siguiendo lo que me había contado Mickey, me mostré cauteloso ante los ataques iniciales de Gira. Al principio pensé que estaba usando un arma capaz de ocultar sus patrones de ataque a cualquiera por debajo de cierto nivel de poder, pero la primera vez que recibí uno de sus golpes, honestamente no tenía idea de dónde había venido, a pesar de mis habilidades de nivel 999.9. Consideré la posibilidad de que los ataques de Gira fueran tan rápidos que ni siquiera yo podría verlos, pero rápidamente descarté esa idea. Simplemente no era posible. Quiero decir, al menos debería haber percibido algún movimiento en el aire u otra señal si hubiera lanzado un ataque. Entonces, mientras eliminábamos a su pandilla de marionetas de carne, caí en cuenta de algo. Debía estar usando un poder similar a mi carta SSR Ocultar, que ocultaba toda la presencia del usuario para que otros no la percibieran ni física ni mágicamente. Las habilidades de Gira eran prácticamente idénticas a esa carta de gacha ilimitada. Siguiendo esa lógica, decidí usar la anticarta de SSR Ocultar, el SSSR Ojo de la Verdad. Dado que mi don podía producir literalmente una variedad ilimitada de cartas, eso significaba que más a menudo de lo que no, existía una carta que funcionaba de manera opuesta a otra. Por ejemplo, si tenía un par de cartas, una con propiedades de fuego y otra de hielo, y ambas eran de rangos similares, se anularían si las activaba al mismo tiempo. Lo mismo ocurría con un par de cartas de luz y oscuridad. También había cartas diseñadas específicamente para anular otras cartas. A todas estas las llamábamos anticartas. El SSSR, Ojo de la Verdad, podía hacer visibles las cosas invisibles y cancelar poderes de ocultación. Eso lo convertía en la anticarta perfecta para anular por completo los efectos de una carta SSR Ocultar. Y tal como había razonado, el Ojo de la Verdad también demostró ser la anticarta perfecta para contrarrestar las habilidades de Gira, ya que tras usarla, ahora podía ver sus 6 enormes garras en todo su esplendor. Los talones parecían surgir de debajo de la capa de Gira y tenían casi la misma altura que él, aunque por lo que pude ver, podían estirarse y contraerse como serpientes. Si tuviera que aventurarme a adivinar, diría que estas garras eran armas mágicas, equipadas con una habilidad similar a la carta SSR Ocultar. Cualquiera que usara esa carta podría ocultarse completamente de mí y de mis aliados, a menos que supiéramos específicamente que la estaba usando. Si no hubiera conocido la carta SSR Ocultar, probablemente no habría descubierto el secreto de Gira, y tanto Nemumu como Gold no habrían salido ilesos de esta pelea. Pero como era, ahora podíamos ver las garras, lo que hacía fácil bloquearlas y enfrentar a Gira directamente. Al principio, claramente estaba molesto de que hubiera descifrado el misterio detrás de sus herramientas, y encima lo burlé por ello. Pero justo en medio de mirarme, empezó a reírse largamente con una voz extrañamente ronca, como si algo dentro de él se hubiera quebrado.
Cuando terminó, sus ojos volvieron a llenarse de furia asesina. «Eres el primero en ver mis garras», admitió Hira. «Pero es solo un truco. Tengo muchos. No te confíes, chico». Se quitó la bufanda mientras izaba las siguientes palabras hacia mí. «Desearás que mis garras te hubieran matado». Mientras Light y su grupo lidiaban con Hira, Mei conducía a su equipo hacia el laboratorio de Doc, ubicado a las afueras de la capital real de la nación Demon King. El laboratorio se hallaba profundamente adentro de un bosque que la familia real utilizaba para cazar. Mei había obtenido esta información durante el interrogatorio a Mickey, y su equipo de búsqueda y captura había localizado la cueva que servía de entrada al laboratorio exactamente donde ella había indicado. La cueva no era muy profunda, y en su fondo había una puerta que conducía a la instalación subterránea, aunque estaba camuflada para parecer parte de la roca. «Este lugar está cargado de defensas mágicas, pero mi compañera aquí puede desactivarlas sin mayor problema», dijo Locke, retorciéndose y haciendo clic con cada palabra. Suzu, la artillera de nivel 777, utilizaba silenciosa y metódicamente sus habilidades elevadas de detección para localizar y desactivar cada trampa y alarma colocada alrededor de la entrada a la cueva. «Hay que reconocérselo algo a nuestro objetivo, pensar en construir su laboratorio secreto en un lugar así», añadió Locke. «Estos terrenos de caza están prohibidos para ciudadanos y aventureros comunes, así que estaría libre para eliminar a cualquier intruso no autorizado que encuentre. Además, las autoridades del reino se encargan de la seguridad de estos bosques. Y, parece que ya ha terminado. Tal como Locke había señalado, Suzu había desactivado todas las trampas. Todo el equipo se había hecho invisible usando cartas de SSR Ocultar, con Suzu al frente para encargarse de las defensas mágicas». Mei retomó la conversación, recordando los objetivos de la misión. «Como recordatorio, estamos aquí para aprender al maestro de la nación Demon King conocido como Doc. Nuestras órdenes son capturarlo vivo. Bajo ninguna circunstancia debe morir durante esta operación». Doc servía como nexo para comunicar mensajes a los otros maestros de su facción, por lo que tenerlo bajo custodia debería permitir que el resto de maestros, incluido Go, pudiera ser capturado para que Light y sus aliados extrajeran información crítica. El agresor que destruyó la aldea del maestro Light era humano y tenía un nivel de poder superior a 9000. El líder de estos maestros, Go, está en ese rango, así que debemos aprenderlo también. El fracaso no es una opción, así que necesito que lo tengan muy presente». «Entendido, Mei», intervino Nazuna. «Este tal Doc no se va a escapar de mí, si eso es lo que quiere el maestro. Estamos intentando capturar al tipo que quizá arrasó la aldea del Light Mister. Si no pongo a este Doc en una jaula, no soy el alfa, bro». Suzu asintió emocionada. El resto del equipo hablaba en voz alta, tanto como quisieran, pues habían creado una burbuja insonorizada con una carta de gacha que impedía que el ruido se escapara. Mei aprobó el espíritu mostrado por el grupo. «Suzu liderará el camino para desactivar cualquier trampa que podamos encontrar. Yo estaré lista para enfrentar a nuestro objetivo y capturarlo con mis hilos mágicos. Jack cubrirá nuestra retaguardia en caso de que el objetivo ataque. Nazuna, bajo ninguna circunstancia, hagas nada ni toques nada salvo que estalle una batalla. No puedo ser más seria». Luego se dirigió a todo el equipo. «Aunque aprender a nuestro objetivo es crítico, recuerden que podríamos necesitar abandonar esta misión y retirarnos, dependiendo de cómo se desarrolle la situación. No olviden que el maestro Light prioriza nuestra seguridad por encima del éxito de esta misión». Tras recibir respuestas afirmativas de todos, la jefa de equipo inició la infiltración del laboratorio de Doc. Suzu abrió la puerta camuflada y los condujo escaleras abajo, asegurándose de detectar cualquier trampa o posible atacante con sus sentidos elevados. Gracias a las habilidades de exploración de Suzu, casi no había posibilidad de que Doc o alguien de su lado supiera que intrusos habían entrado. Sin embargo, un ligero problema surgió de inmediato, al que Nazuna no tardó en comentar. «¿Este lugar se supone que apeste así?». Se papó la nariz mientras iba al final de la fila. «¿Creen que este Doc sabe que estamos aquí y nos está atacando?». «No creo que sí», respondió Mei, frunciendo el ceño ante el hedor. «Este olor probablemente se deba a la falta de ventilación en este laboratorio subterráneo activo. El hedor a blanco, carne podrida y químicos se intensificaba con cada paso que daban por la escalera. Aún así, no parecía probable que Doc hubiera activado una bomba de hedor, pues había muchas otras medidas defensivas mucho más efectivas a su disposición». Al llegar al fondo, Suzu se dirigió hacia donde percibía una presencia. Los demás la siguieron exactamente por el mismo camino, para no activar trampas. Aunque la entrada era estrecha, el laboratorio era amplio y espacioso, como una mansión. Incluso había comedor, un gran salón y un salón de invitados. Mientras avanzaban, el escenario comenzó a cambiar. El equipo entró a una sala repleta de jaulas apiladas, cada una con un monstruo, de todo tipo imaginable. Nadie quería pensar en por qué Doc guardaba semejante colección subterránea.
Las jaulas pronto contenían humanos de todas las edades y géneros. Aunque estaban vivos, no hablaban ni se movían. Uno podría pensar que permanecían inmóviles por desesperanza, pero era más probable que ese estado les hubiera sido impuesto mediante magia o algún otro medio. De lo contrario, los prisioneros habrían cometido suicidio masivo si se les dejara actuar con libertad. El equipo inspeccionó otras secciones en busca de Doc, pero no lo localizaron. Sin embargo, no era solo la falta de suerte lo que les causaba incomodidad. «Esto es verdaderamente horrible», dijo May. «Agradezco que el maestro Light no nos acompañara para ver esto». Suzu y Jack asintieron, mientras Nazuna frunció el rostro de disgusto. Habían pasado por cadáveres humanos desmembrados o fusionados con órganos de monstruos. Otros cuerpos habían sido fundidos con químicos formando amalgamas espesas y macabras. Muchos habían sido tratados de formas que una persona de buen carácter ni siquiera se atrevería a describir. Finalmente llegaron a un gran pozo lleno de cadáveres. Entre los cuerpos había miles, quizás decenas de miles, convertidos en no muertos de algún modo. Sus almas lloraban con amargura, dolor y miseria. Eran voces de quienes solo deseaban morir en paz, pero se veían obligados a revivir sus últimos momentos de crueldad. El equipo deseaba liberar esas almas de su sufrimiento eterno, pero sabían que estaba fuera de su alcance. Si purificamos estas almas, nuestro objetivo podría darse cuenta de que hemos infiltrado su laboratorio, dijo May. De todas formas, purificar tal cantidad superaría nuestra capacidad de manar. Ni siquiera creo que la señorita Ellie podría purificarlas todas, comentó Jack. Aunque llamara bros a sus aliados en el abismo, Ellie era una de las pocas excepciones, y aunque tenía las mayores reservas de maná del abismo, aún así no sería fácil purificar tal cantidad sin ayuda. Necesitaría fuentes adicionales de maná y mucho tiempo. Otra opción sería simplemente quemar los cuerpos y cremarlos adecuadamente. «No creo que haga esto a miembros de su propia raza y los deje aquí sufriendo», murmuró Locke. Suzu lo sujetó con firmeza, no porque pensara que Doc fuera literalmente un monstruo como sugería su arma inteligente, sino por la magnitud de la barbarie la helaba hasta los huesos. Aún así, confiaba en que podría derrotarlos si se enfrentaban. «Continuaremos buscando a Doc», dijo May tras una pausa. «Si ha abandonado el laboratorio para evadir la captura, nos centraremos en hallar pistas sobre su paradero y lo perseguiremos». Suzu retomó la guía del equipo, pero Doc no apareció en la instalación subterránea. Sin embargo, nadie se desanimó demasiado. Tampoco había indicios de que hubiera salido apresuradamente para escapar. «Si ese idiota nos notó acercarnos, no parece que haya agarrado lo que pudo y huido», observó Jack. «Si acaso simplemente lo encontramos mientras estaba fuera. ¿Esperamos aquí o qué?» «Déjenme pensar», dijo May, cerrando los ojos para ponderar las opciones. Podían esperar en el laboratorio y emboscar a Doc a su regreso, o teletransportarse de vuelta al abismo e intentarlo más tarde. Ambas opciones tenían pros y contras, y May consideró algunas alternativas más. Mientras la criada meditaba, Nazuna recorrió con la vista la sala de estudio del laboratorio. Aparte de la entrada, estanterías llenas de libros y documentos de investigación cubrían las paredes, y había un escritorio con montones de papeles apilados hasta el techo. El equipo decidió quedarse por ahora en el estudio, ya que allí el hedor era menor, pero tuvieron cuidado de no tocar ningún libro. Cualquiera podría ser una trampa mágica, o sacar uno de las estanterías podría provocar un derrumbe de documentos que delatara su presencia. Nazuna pasó frente al escritorio y algo le llamó la atención. ¿Qué es esto? Antes de que Suzu y Locke pudieran detenerla, Nazuna tomó un manojo de papeles que estaba entre algunos libros. May se robó la atención de frustración a May. Había advertido repetidamente a Nazuna que no tocara nada. Estaba a punto de reprenderla cuando la caballera vampiro se adelantó mostrando los papeles que había tomado. «Hey May, mira el nombre que está escrito aquí». May leyó el nombre y soltó un audible jadeo, al igual que Jack, Suzu y Locke. «Desearás que mis garras te hubieran matado». Hira se quitó la bufanda para revelar una boca llena de dientes afilados como cuchillos. Como si eso no fuera suficiente, usó las garras gigantes que brotaban de su espalda para elevarse al aire, haciéndolo parecer algún tipo de araña de 6 patas. Si no hubiera activado el ojo de la verdad SSRR, habría pensado que estaba siendo levantado por cuerdas invisibles colgando del techo. «Maldita tu suerte», dijo Hira, «y muere». Se lanzó hacia adelante usando sus gigantes patas de garra, la fuerza de su salto suficiente para fracturar el suelo, y se precipitó hacia nosotros más rápido de lo que habría anticipado. «Sabes que aún podemos ver cómo nos estás atacando, ¿verdad?», señaló Gold.
Ahora prueba un poco de uno de mis golpes de espada, Gold. Gold cargó contra el Gira que se acercaba y se deslizó entre sus patas de garra, aunque esto solo provocó que Gira aumentara aún más su velocidad. Pero mi caballero de nivel 5000 aún podía seguir sus movimientos y enfrentarlo, y finalmente logró acercarse lo suficiente para balancear su espada hacia la cabeza del maestro en un intento de decapitarlo. Sin embargo, no tuvo éxito pues Gira atrapó la hoja, la mordió como si fuera vidrio y se la tragó. ¿Te comiste mi espada?, exclamó Gold incrédulo. ¿Qué tan fuertes son esas malditas mandíbulas tuyas? Lo siguiente, tu cabeza, chilló Gira. Balanceó una garra gigante hacia Gold que todavía estaba demasiado atónito por lo que acababa de ver para reaccionar. Solo fue salvado en el último momento por Nemumu, quien saltó y bloqueó la garra con sus cuchillos. Gold, muévete o lo perderás, tonto, gritó Nemumu al caballero, lo cual fue suficiente para sacarlo de su estupor y hacerlo que se retirara apresuradamente. Gira enfocó nuevamente sus ataques con las garras hacia Nemumu, haciendo que los talones giraran y se torcieran de maneras que serían imposibles para una criatura viva. Supongo que no eran armas mágicas por nada. Nemumu gruñó y contorsionó su cuerpo para esquivar, luego puso un poco de distancia entre ella y Gira mientras esquivó sus garras 3 veces más. Sin embargo, los ataques precisos de las garras gigantes se estaban volviendo demasiado rápidos y furiosos como para que pudiera evadirlos por mucho más tiempo. Roca ardiente SRRR, liberar, grité lanzando mi propio ataque a Gira. Como su nombre indica, la roca ardiente era una gigantesca roca cubierta de llamas, y aunque un poco básica, parecía funcionar. Gira cruzó varias de sus garras gigantes frente a él para protegerse de la roca ardiente, mientras plantó las otras en el suelo en postura defensiva. La roca ardiente aún fue tan poderosa como para empujar a Gira, dejando grandes surcos en el suelo. No esperaba que la roca ardiente derrotara a Gira, pero le dio a Nemumu tiempo suficiente para llegar a mi posición. «Muchas gracias, Lord Dark», dijo ella. «Esas mandíbulas de acero son tan molestas como esas malditas garras», murmuró Gold. No esperaba que se comiera mi espada como si fuera un caramelo imperial. Activó su caja de objetos y sacó una espada de repuesto. «Milord, sugiero que mantengamos distancia y lo vayamos debilitando poco a poco». «Sigo la idea de Gold», anuncié. «Ustedes dos denme apoyo. Ataque relámpago Pyroblade SSSS, liberar». El ataque relámpago Pyroblade combinaba propiedades de viento y fuego para desatar una tormenta de ataques cortantes ígneos. Como yo era el mago de los Black Fools y el más hábil en ataques a distancia, fui a la ofensiva, y dado que no tenía que preocuparme por herir o asustar a transeúntes, pude usar cualquier carta que quisiera. «Ataque débil», dijo Gira. «No hará daño, para nada». Balanceó sus patas de araña como un torbellino para desviar todos los ataques Pyroblade. Sin embargo, esto lo hizo detenerse en seco, tal como había planeado. «Columna de llamas azules SSSS, liberar», grité. Una enorme columna de fuego surgió de la nada y envolvió a Gira, las llamas tan calientes que ardían en azul pálido, y desde una distancia segura, mi grupo y yo podíamos sentir el calor. Cualquier oponente normal no habría sobrevivido a este ataque, pero Gira simplemente saltó de la columna ígnea como un saltamontes. Además, parecía estar perfectamente bien aparte de unas cuantas marcas de quemaduras aquí y allá. Saqué otra carta para usar contra Gira ahora que estaba en el aire, y no podía esquivar, pero antes de poder lanzarla, abrió la boca y rugió, escupiendo fragmentos de metal a gran velocidad. «Milord, Nemomo, detrás de mí», gritó Gold mientras se posicionaba rápidamente frente a nosotros con su escudo levantado. Logró desviar los proyectiles afilados que golpeaban repetidamente su escudo, protegiéndonos del daño, pero esta distracción permitió a Gira aterrizar y estaba listo para lanzarse nuevamente. «¿En serio nos escupió tu espada, Gold, la que mordió?» Esos pedazos debieron haber estado en su estómago, no en su boca, ya que hablaba normalmente antes. No creo que mi estómago pudiera soportarlo si lo intentara. «Sí, esa gesta fue prácticamente inhumana», coincidió Nemumu. «No solo prácticamente», pensé. «No creo que este Gira sea humano en absoluto, ni siquiera una criatura viva, para ser honestos. No solo había algo extraño en toda su actitud, su asombrosa habilidad para masticar espadas y escupirlas a voluntad me convenció de que nuestro oponente no era lo que aparentaba». Justo en ese momento recibí una llamada de telepatía de Ellie. «Bendito Lord Light», dijo ella. «Perdón por contestar tan tarde, pero finalmente encontré al verdadero Gira». «Buen trabajo, Ellie», respondí por el enlace de telepatía, y justo a tiempo. Me quité la máscara y enfrenté a mi oponente, no como Dark, el aventurero, sino como Light, el señor supremo del abismo. Todo este tiempo había estado ganando tiempo para que Ellie encontrara al verdadero Gira, pero ahora que lo había hallado, ya no había necesidad de ocultar mi verdadera fuerza ni mi nivel de poder. «Es hora de guardar tus muñecos, Gira. ¿O es que esconderte y hacer que tu ejército de maniquíes luche por ti es lo único que sabes hacer?»
El Gira falso no dijo nada, solo dio unos pasos hacia atrás ante toda la energía adicional que empezaba a emanar. Frunció el ceño al darse cuenta de que ahora enfrentaba un abismo casi insalvable en nuestros niveles de poder. Supe desde el principio que había algo extraño en ti. Llegaste a nuestro duelo justo a tiempo sabiendo que habríamos preparado alguna trampa, y te dejaste teletransportar aquí sin quejarte ni un instante. Claro, tal vez Gira estaba lo suficientemente iracundo con los elfos para actuar de manera imprudente, pero si yo estuviera en su lugar, habría sido mucho más cuidadoso ya que estaría poniendo mi vida en juego. No tenía sentido que cayera tan fácil en la trampa. Como sospechaba que Gira había enviado a un impostor, hice que Ellie hiciera evaluaciones de Gira y de todos los demás que habían aparecido en la fuente como seguro adicional. Pero Ellie no encontró nada extraño en la fuente, lo que solo aumentó mis sospechas. Otra cosa que olía raro en todo esto es que realmente no pareces el tipo que disfruta cortar cosas. Se dice que tienes un fetiche por cortar cosas con tus propias manos y hasta ahora lo único que has hecho ha sido atacarnos con esas enormes garras o con tu boca. Tal vez podrías argumentar que a Gira le gustaba cortar cosas con esas enormes garras invisibles, pero no me convencía. Claro, si ignoramos todo lo que Mickey dijo sobre su fetiche de cuchillos, probablemente no habría sospechado nada, y la evaluación decía que este villano era el auténtico. Pero si esto era un duplicado de Gira, la carta UR doble sombra habría creado un doble mejor que este porque había demasiadas inconsistencias. Solo podía haber unas cuantas explicaciones, y si tuviera que adivinar, diría que este Gira frente a mí era algún tipo de golem controlado remotamente con un hechizo, objeto mágico o algo así. Si ese fuera el caso, todas las piezas encajaban. Maldita sea. Descubriste mi truco. Esta mosca. Gira, o más bien el Gira falso, frunció el rostro como lo haría una persona real. Los otros maestros no lo descubrieron, no por muchos años. Objeto mágico, civilización antigua. Eres el primero en acertarlo todo. Eres bueno, lo admito. ¿Y esta energía? ¿Qué nivel de poder? ¿De verdad humano? ¿Un maestro? ¿Cómo alcanzaste este nivel de poder? Como dije antes, no soy tan estúpido como tú para revelar mis trucos a mi oponente. Aunque Gira operaba un golem, pude notar que mi último comentario lo había herido por la expresión del avatar y sus tonos generales. Honestamente, es muy difícil notar que esto es un muñeco, dado sus expresiones faciales y toda la respiración que tiene. Reflexioné. Si los ataques de esta cosa son iguales a los del verdadero Gira, entonces esta tecnología es realmente asombrosa. Sabía bien que la civilización antigua tenía armas y objetos mágicos que no podían ser replicados hoy en día, y parece que este golem había sido hecho con métodos muy avanzados. Incluso logró engañar a mi evaluación. Mientras tanto, los hombros del Gira falso se hundieron en aparente resignación antes de bajarse al suelo para ponerse sobre sus propios pies. Tu nivel de poder, más alto que el mío real, dijo el Gira falso. No puedo derrotarte con este cuerpo, ni siquiera si lo intento. Es fútil resistir. Si vas a rendirte pacíficamente, deberías hacerlo ahora. Estoy dispuesto a ser indulgente, ya que necesito interrogarte de todos modos. ¿Rendirme? No. El Gira falso sofizó con desdén antes de rasgar la ropa de su abdomen. Luego abrió su vientre para mostrar lo que había dentro. El interior de su vientre tenía la carne y órganos normales que encontrarías en una criatura viva regular, pero también engranes, tubos y otros artilugios artificiales mezclados. Pero el objeto que captó todas nuestras miradas fue la gigantesca gema mágica incrustada en el centro del abdomen. Sin duda, era la gema mágica más grande que había visto en el mundo superficial, y me pregunté si sería el núcleo del golem que le daba vida. Pero no era momento de especular sobre la mecánica, porque una gran cantidad de maná fluía hacia la gema, mucho más de lo que incluso un nivel 999 como yo podría ignorar con seguridad. De hecho, la gema absorbía tanta energía que no podía contenerla toda y comenzó a agrietarse. Inmediatamente entendí lo que el Gira falso planeaba. ¿Qué? ¿Planeas hacer explotar esa gema mágica?, le grité. Sí, sonrió triunfalmente el Gira falso. Esta gema te mata muerto. Prácticamente en cuanto Gira nos lanzó esa amenaza, los esbirros que ya habíamos derrotado se levantaron de entre los muertos y como un solo grupo se lanzaron hacia nosotros. Me preguntaba por qué se habría molestado en traer a esta basura inútil, comentó Gold. Claramente están destinados a retrasarnos mientras nos hace volar a todos por los aires. De todos los canallas que hemos encontrado hasta ahora, este realmente se lleva la palma. Sabía que cada uno de nosotros nos habíamos asegurado de que cada uno de los secuaces de Gira estuviera muerto y sin pulso, porque francamente no éramos lo suficientemente estúpidos para ignorar posibles sobrevivientes. Pero Gira debía haber hecho algo a sus secuaces que le permitía manipular sus cuerpos incluso después de la muerte, y estaba usando esa habilidad para atacarnos con marionetas cadáveres, de modo que no pudiéramos escapar sin pelear. Solo nos tomó un segundo abrirnos camino entre la masa de esbirros, pero ese segundo crítico fue todo lo que el Gira falso necesitaba. «Están muertos», anunció Gira. Una bola explosiva de luz se formó a su alrededor y comenzó a irradiar hacia nosotros, más rápido que un rayo. Ante esa visión, tuve que pensar igual de rápido. Probablemente pueda sobrevivir a esa explosión, pensé, pero no estoy tan seguro de Nemumu y Gold.
Tenía un presentimiento de que la energía de la gema mágica probablemente causaría daño real a mis dos luchadores si los alcanzaba. No teníamos tiempo de teletransportarnos fuera de la arena, pero había una carta UR de tener tiempo que podría sacarnos de este aprieto. Justo cuando la destructiva bola de luz estaba a punto de alcanzarnos, activé la carta gacha que tenía en mente. UR de tener tiempo, liberar. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, todo nuestro mundo se volvió en blanco y negro y todo se detuvo. La UR de tener tiempo era una carta que congelaba el tiempo exactamente por 1 minuto mientras permitía al usuario moverse dentro de ese tiempo. Muchas gracias por salvarnos, Lord Light. Seguimos vivos gracias a ti. Pensar que ese bribón realmente se iba a volar a sí mismo cuando lo acorralaron, refunfuñó Gold. Aunque montar un espectáculo de marionetas con un elenco de cadáveres solo para retrasarnos fue aún menos previsible. ¡Qué pequeño canalla tan despreciable, eh! Según las instrucciones de la carta, teóricamente yo debería haber sido el único moviéndose y hablando una vez que la UR de tener tiempo se activara, pero Nemumu y Gold también pudieron moverse porque cada uno tenía una carta UR choque temporal en su poder. Para quienes se lo pregunten, la carta choque temporal tenía el efecto de cancelar cualquier magia que detuviera el tiempo que un enemigo pudiera usar, aunque solo funcionaba sobre el portador y nada más. Además, la carta se activaba automáticamente al encontrarse dentro del área de influencia de una congelación temporal, lo que significaba que Nemumu y Gold no necesitaban activarla para poder seguir moviéndose. Al menos me alegro de que ustedes dos estén bien, dije. Voy a intentar contrarrestar esta explosión, así que más les vale ponerse detrás de mí. La carta UR de tener tiempo está a punto de agotarse. Los tres nos movimos más lejos de la explosión brillante y según lo indicado, mis dos compañeros se colocaron detrás de mí mientras sacaba otra carta que necesitaría para neutralizar este estallido. Bien, se acabaron los 60 segundos. Ahora, anuncié. Nuestro entorno recuperó su color una vez más, y la esfera de luz explosiva comenzó a moverse de nuevo, devorando a los secuaces de Gira mientras se precipitaba hacia nosotros, pero esta vez no estábamos nada preocupados. UR mundo de gravedad, liberar, grité. Desaté un agujero negro más grande que la bola de luz. La masa oscura de gravedad colisionó con la explosión y en el punto de contacto, toda la energía se formó en un funo que fue absorbido por el agujero negro. La carta Mundo de Gravedad funciona aspirando enemigos a un agujero negro, pero esta vez fue la explosión la que fue absorbida junto con lo que quedaba del Gira falso y sus secuaces. Una vez que el Mundo de Gravedad terminó de absorber todo frente a nosotros, la masa negra se encogió y desapareció, dejando silencio y un problema nada pequeño a su paso. Eso es típico de una carta UR, suspiré. ¿Quién hubiera pensado que sería tan poderosa para destrozar la arena de Eli de esta manera? El mundo de gravedad fue justo lo que necesitamos para contrarrestar la explosión provocada por el Gira falso, pero resultó que su poder de succión había sido suficiente para abrir un agujero de bordes limpios en el techo del Coliseo, y nos quedamos mirando hacia el cielo soleado. Eli, la bruja prohibida en persona, nada menos, había hecho esta arena lo suficientemente fuerte para resistir todo tipo de ataques sin que nadie en el mundo superficial lo notara, pero mi carta UR acababa de perforar un enorme agujero en su techo. Desaté ese mundo de gravedad porque buscaba algo que cancelara por completo la explosión de esa gema gigante, pero supongo que me dejé llevar. Pensándolo después, podría haber usado el respiro que nos dio la carta de tener tiempo para teletransportarme a mí y a mi equipo fuera de la arena, dejando que el Gira falso se destruyera a sí mismo y a sus secuaces. Pensé que había tomado una decisión racional y rápida en el campo de batalla, pero me di cuenta de que en realidad estaba demasiado empanicado por mi deseo de proteger a mis aliados. Usar un arma tan desproporcionada para la situación fue un error de novato, y no pude evitar darme un golpe en la frente por la vergüenza. Aparentemente, Gold estuvo de acuerdo, así que hizo como que no se había dado cuenta. Como dices, viejo amigo, ese agujero negro tenía bastante ventaja sobre la roca explosiva de ese arrastrero, ¿eh? Ofreció Gold con amabilidad. Nemumu, por otro lado, genuinamente no había notado mi error y nuevamente fue rápida en elogiar mis heroísmos. Eres increíble, Lord Light. Incluso eres tan poderoso como para destruir muros que fueron erigidos por la señorita Eli. Solo tú podrías superar nuestro poder, mi lord. Decidí que no podía quedarme ahí avergonzado para siempre, así que me giré y me enfrenté a mis dos compañeros. Gracias, Nemumu, pero ¿qué vamos a hacer con el agujero en el techo? Al menos este lugar está lejos de cualquier asentamiento, pero no podemos simplemente dejar la arena sin arreglar. Alguien en el mundo superficial podría descubrir el agujero, o peor, caer en él y morir. Mejor lo cubro si quiero dormir tranquilo esta noche. ¿Así que no vamos a teletransportarnos a Eli y proporcionarle apoyo?, preguntó Nemumu. Negué la cabeza y Gold hizo lo mismo. No sería correcto que un supervisor como mi lord llegara y se adjudicara el crédito por capturar a un enemigo de un subordinado. Un verdadero gobernante sabe cuándo delegar tareas y a quién.
Otra cosa a tener en cuenta es que incluso la señorita Ellie no estaría complacida si invadiéramos su territorio, fuera por órdenes de Milord o no. Gold encogió los hombros de manera dramática y en broma, pero tenía razón en todo lo que dijo. Para este momento, Ellie ya habría reubicado al verdadero Hira en una arena separada equipada con un hechizo de bloqueo de teletransportación para evitar que escapara, y en cuanto a habilidad de combate, estaba solo por detrás de Nazuna. Incluso Nemumu se estremeció al pensar en irrumpir en la batalla de Ellie. Ni Nemumu ni Gold tendrían oportunidad si se interpusieran ante la superbruja, pero mis dos compañeros eran tan leales que se habrían lanzado con gusto a la batalla de Ellie si yo se los ordenara. Todo esto demostraba que si doy órdenes equivocadas porque he malinterpretado una situación o un enemigo, terminaré poniendo en peligro a Nemumu, Gold u otras personas del abismo, pensé distraídamente. Hasta hace unos años solo era el segundo hijo de un agricultor, pero ahora tengo a tanta gente a mi lado. Todavía no puedo creer lo lejos que he llegado. Elegí este camino porque era la mejor manera de cumplir mis objetivos, pero me sentía obligado a tomar decisiones correctas cada vez y asegurarme de que mis amigos estuvieran bien cuidados. Lord Light, ¿pasa algo?, preguntó Nemumu. Debió haber notado la expresión seria en mi rostro. Oh, no es nada de qué preocuparse, respondí, mostrándole una rápida sonrisa. Primero lo primero, vamos a cubrir este agujero, ¿de acuerdo? Me pregunto qué carta gacha servirá para eso. Alrededor del mismo momento en el que Hira falso se estaba volando a sí mismo en un intento de destruir a los Black Fools, el verdadero Hira yacía en la cama de una habitación profunda bajo tierra debajo de la mansión de los Burrow. Vestía su ropa holgada habitual y una bufanda con un patrón de calaveras que le cubría la boca, mientras que sobre su cabeza llevaba un tipo de casco. Se incorporó hasta sentarse al borde de la cama, se quitó el casco y luego lo arrojó sobre el maltrezado colchón como si fuera un pedazo de chatarra. Aunque la mitad de su rostro aún estaba cubierta, la penetrante mirada de Hira transmitía elocuente su irritación total y chasqueó la lengua como un niño que acaba de perder un juego multijugador. No puedo creerlo, lo usé, mi último recurso. Hira miró el casco que yacía sobre la cama. No, eran de alto nivel, podrían haber tenido más movimientos, guardados bajo la manga. Mejor opción, golpearlos con el ataque más grande antes de que ellos hicieran un movimiento. Aún así, un desperdicio, pero sin opción. Renunciar a arma secreta. Todavía se sentía amargado por haber perdido su Golden Avatar, pero logró convencerse de que sacrificar el arma había sido lo mejor. Cuando Hira había observado por primera vez a los Black Fools a través del Golden Avatar, con el cual podía sentir la experiencia del campo de batalla con los 5 sentidos, Hira pensó que el Golem sería suficiente para derrotarlos, pero pronto quedó claro que sus oponentes habían estado disfrazando sus verdaderas habilidades mediante un mecanismo aún desconocido. El que se hacía llamar Dark, en particular, tenía un nivel de poder que superaba con creces el de Hira. Así que, ante ese desequilibrio de poder, su única opción había sido sobrecargar la gigantesca gema mágica que servía como el núcleo del Golem Avatar con maná y desatar una explosión mortal. Aunque sacrificar el Golem había sido una decisión dolorosa, Hira sentía que podía vivir con ello. Sin embargo, había algo que lo preocupaba. Lo destruí. El Golem Avatar, pensó. Pero no vi todo, no hasta el final. No huyeron muy lejos. Debo haberlos alcanzado, creo. Desafortunadamente, Hira no tenía manera de confirmar si realmente había destruido a los Black Fools. Existía la posibilidad de que Dark hubiera sobrevivido, pero en cuanto a los otros dos, al menos habrían salido bastante perjudicados. Como resultado, sin duda les tomaría a los Black Fools un tiempo excesivo recuperarse y regruparse, dándole a Hira más que suficiente tiempo para huir. Desde la civilización antigua, el Golem Avatar era un objeto mágico que permitía al usuario transferir su conciencia al Golem mediante un enlace creado al usar el casco que lo acompañaba, mapeando además el físico, el maná y varios otros atributos del usuario. En otras palabras, sin el enlace, el Golem no tenía ojos, nariz, boca ni otros órganos, pero cuando se establecía el vínculo, el Golem adquiría la misma apariencia externa del usuario. Hira encontró el Golem Avatar en una mansión de la nación de Monkin. Debido a que su nación tenía muchas mansiones, tercera solo después del Reino Enano y las Islas Elfos Negros, Hira exploraba mansiones regularmente por diversión personal y ganancia, aunque no tan frecuentemente como ese adicto a subir de nivel Daigo. En algún momento, Hira se topó con el Golem Avatar en una ruina antigua que se había transformado en mansión, y lo puso en uso de inmediato, subiendo de nivel al derrotar enemigos de forma remota. No solo era útil para proteger a Hira del riesgo, sino que podía adentrarse tanto como quisiera en las mansiones, ya que el Golem no necesitaba comida ni provisiones para continuar. Eventualmente, Hira adquirió el hábito de usar el Golem Avatar como su representante cada vez que debía encontrarse con otras personas, y era una réplica tan perfecta que nadie notaba que no era el verdadero, ni siquiera Go o los otros maestros. Objeto muy útil, una verdadera lástima, murmuró Hira. Pero tenía que hacerlo, cortar pérdidas. Quizá tenga suerte, encontrar otro.
Mejor que la alternativa. Gira se levantó del borde de la cama y se dirigió a la cocina para beber algo que humedeciera su garganta, pero tan pronto como salió de la habitación, casi chocó físicamente con la última persona que esperaba encontrar. «Buenos días, señor Gira», canturoleó una joven con voz melodiosa. «No debes dormir hasta tan tarde. Es malo para tu salud». Gira se sobresaltó al posar sus ojos en la joven deslumbrantemente hermosa. De aproximadamente 1.60 metros de altura, ya era más alta que él, pero llevaba un sombrero de bruja que la hacía parecer aún más alta. Su largo cabello amarillo complementaba perfectamente su figura de reloj de arena hasta el punto de parecer esculpida por un dios. Su belleza era tan sublime que la mirada tendía a desviarse de los 4 grimorios que flotaban a su alrededor. La bruja estaba de pie en la sala que formaba parte de la suite privada de Gira. En la mansión, nadie aparte de Gira tenía permitido poner pie en su suite, lo que aumentó el impacto del encuentro y congeló su mente por un segundo o dos. La joven, Ellie, aprovechó su momento de vacilación para sacar una carta de su escote. «Teletransportación. Liberamos», dijo Ellie con una sonrisa. El asombro de Gira se agravó aún más cuando su entorno se transformó instantáneamente y se encontró en una arena que se parecía mucho al Coliseo en el que su Golem Avatar acababa de estar luchando. A Gira le bastó un segundo más para darse cuenta de que se enfrentaba a un oponente muy formidable que lo había arrastrado a una situación complicada. Contuvo las ganas de chasquear la lengua con fastidio y en su lugar bajó las caderas en preparación para contrarrestar cualquier ataque que pudiera venir. Mientras hacía esto, evaluó su entorno. Estaba en una vasta arena con un suelo jardo y un techo tan alto que apenas podía verlo. Gira calculó que un gran castillo podría caber fácilmente dentro de este espacio, aunque, a diferencia de la arena anterior, no había grabados intrincados en la pared ni un trono ocupando espacio. El Coliseo estaba diseñado de forma sencilla, como si fuera un almacén para guardar mercancías. Creé este lugar como una arena de respaldo en la que el bendecido Lord Light pudiera luchar contra ti si fuera necesario. Lo hice de tal manera que nadie pueda escapar de esta zona, pero como solo era un lugar de reserva, no tuve tiempo de embellecerlo como hubiera preferido. Así que tendré que pedirte que por favor dejes de mirar todo con tanta intensidad porque me da vergüenza. Ellie empezó a sonrojarse con aparente vergüenza, pero a Gira no le perturbaban lo más mínimo las empalagosas y teatrales demostraciones de timidez de Ellie. ¿Sirves a ese maestro? ¿Una aliada?, dijo Gira con brusquedad. Ellie se tapó la boca con una mano en otra muestra de asombro fingidamente avergonzado. «Oh, qué descortés de mi parte. Me olvidé por completo de presentarme. Si me lo permites». Ellie retrocedió un pie, colocó la mano derecha sobre su sombrero de bruja y sujetó el dobladillo de su falda mientras hacía una reverencia y le dedicó a Gira una hermosa sonrisa. «Puedes llamarme la bruja prohibida Ellie, de nivel 9999 del SUR. Soy una fiel sirvienta del bendito señor Lights, así como su futura esposa. Espero que lleguemos a conocernos bien». «¿SUR? ¿Nivel 9999? ¿Bruja?». Los ojos de Gira se abrieron de par en par. «¿Eres la bruja malvada de la torre?». «En efecto, soy la bruja malvada», confirmó Ellie. «Siguiendo las órdenes de mi bendito señor Light, he venido a capturarte. Como soy relativamente hábil en el arte de la hechicería, pude detectar rastros de maná fluyendo en cierta dirección bajo tu mansión. Usé ese canal de maná para localizar tu verdadero cuerpo en lugar del impostor que enviaste en tu lugar». Gira permaneció silencioso, así que Ellie continuó. «Todo lo que tuve que hacer después de eso fue traerte a esta arena, la cual he vuelto a prueba de fallos contra hechizos de teletransportación, por lo que no tienes medios de escapar. Perdona que me haya tardado tanto en traerte aquí, y también por usar métodos muy bruscos y poco femeninos para lograrlo». Por supuesto, a Ellie no le remordía en absoluto haber sorprendido a Gira y arrastrarlo hasta esa arena, lo que significaba que esa disculpa era completamente formal y absolutamente condescendiente. De hecho, toda su actitud transmitía que lo consideraba totalmente inferior a ella. A Gira le tomó unos segundos más recuperarse de su sorpresa inicial, aunque cuando lo hizo, más preguntas inundaron su mente. Nivel 9999. ¿Juegos mentales?, pensó Gira. Pero puedo sentir energía de ella. No puedo leer estadísticas con evaluación. Debe estar bloqueado por su nivel, pero esta energía, enorme, igual que Dark, por lo que vi con Golem Avatar. Una hechicera puede crear ilusiones, pero esto no es un farol, y hay alguien más poderoso que la lidera. ¿Es C? No, si fuera C ya habría acabado todo. Entonces ese bendito señor Light, ¿cómo sé? Casi como sé. Gira aún no tenía idea de que el bendito señor Light al que Ellie se refería era Dark, y sacó la conclusión de que el ser al que la bruja rendía pleitesía era una entidad de poder similar a C. Entonces, ¿por qué? Si ese es el caso. La mente de Gira iba y venía entre múltiples teorías sobre lo que realmente estaba ocurriendo, pero toda su especulación solo generaba más preguntas. «¿Por qué estás aquí sola?», dijo Gira sin querer en voz alta. Ellie ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué debería ser un problema? Si hubiera hecho ese gesto coqueto en la superficie, todos los hombres en las cercanías habrían caído enamorados de ella, sin importar si eran jóvenes o viejos, niños o adultos. Sin embargo, debido a que Ellie era una oponente tan enigmática, Gira no podía permitirse distraerse con sentimientos románticos que pudieran despertar en él.
Sintiendo que debía actuar con extrema cautela, volvió a inspeccionar rápidamente sus alrededores. Tu nivel más alto que el mío, bruja. ¿Pero aún crees que puedes capturarme sola, sin amigos? Mejores probabilidades con refuerzos. Oh, ¿con qué a eso te referías?, dijo Ellie, aplaudiendo suavemente una vez. Tenía una sonrisa cautivadora en el rostro y su respuesta fue triunfal. Sí, tengo otros aliados, aunque me resisto a pedir su ayuda para derrotar a un oponente tan inútil. De hecho, merecer que el bendito señor Light ensucie sus manos capturando a una rata inmunda como tú sería sumamente descortés con él, por lo que he decidido aprenderte por mi cuenta. Aún mirando a su alrededor por si le lanzaban un ataque sorpresa desde cualquier dirección, Gira sintió de pronto una rabia intensa al escuchar los insultos de Ellie. Era la primera vez que se encontraba con alguien con la osadía de burlarse de él hasta ese punto y en su cara, y su orgullo ardía como resultado. No te excedas, puta, Siseo Gira. ¿Crees que tu nivel es tan alto para matarme? Ni cerca, solo una bruja, fácil de matar. Empezaré a tallar desde los dedos de los pies hacia arriba. Haré que cantes entre llantos lo que yo quiera oír. Oh, cielos, qué perspectiva tan aterradora, se burló Ellie. No deberías decir esas cosas a una doncella como yo, aunque no me afecta en lo más mínimo, ya que no llegarás ni cerca a cumplir con esa fechoría brutal. Estás muerta, bruja. Peor que muerta. Gira se lanzó hacia adelante con un dagar catar apareciendo inmediatamente en cada mano. Mitosis fantasma, gritó, dividiéndose en 10 copias idénticas, todas listas para hacer picadillo a Ellie. Oh, cielos, así que puedes hacer duplicados de ti mismo, dijo Ellie un poco sorprendida. Eso es muy interesante para un truco de salón. Seeker Arbor. Ellie contraatacó con un hechizo de clase estratégica, haciendo que docenas de árboles vivos y respirando brotaran del suelo. No solo crearon un obstáculo casi infranqueable para el enemigo, también podían apuñalar con sus ramas y convertirlos en más árboles. El Seeker Arbor habría sido sumamente potente contra casi cualquier oponente, pero los múltiples Gira resultaron ser una rara excepción. ¿Qué estás tallando mis Seeker Arbors?, chilló Ellie. La habilidad Mitosis Fantasma era capaz de crear copias exactas de su portador, incluso en sus capacidades de ataque, y como se trataba del mejor asesino del mundo, Gira, usando la habilidad, la horda de copias logró abrirse paso con facilidad entre la espesura de árboles asesinos. Ellie no iba a rendirse tan fácilmente. Tormenta de viento divino, gritó, desatando otro hechizo de clase estratégica. La tormenta de viento divino estaba diseñada para despedazar a un objetivo con una tormenta de cuchillas de viento, pero en lugar de matar a los Gira, Ellie solo buscaba alejarlos para ganar espacio. Como se esperaba, las 10 copias eran demasiado ligeras y pequeñas para resistir los cernicalos, y fueron levantadas por el aire y dispersas como hojas secas de otoño. Ellie no se detuvo en sus ataques. Invocación elemental, hechizo sustituto, grimorios paralelos, recitó. Frase de activación, cantar para marchitar flores, florecer para acabar con todo, Veir. Los 4 grimorios que habían estado danzando a su alrededor en el aire se abrieron de golpe y empezaron a pasar páginas rápidamente. Impacto fortaleza, ola de magma, lluvia de metal fundido, cadena de terra. Ellie canalizó las fuerzas de los elementales invocados para empoderar los grimorios y desatar simultáneamente 4 hechizos de clase estratégica. Impacto fortaleza invocaba una fortaleza entera que caía sobre el objetivo. Ola de magma manifestaba lava para envolver al oponente. Lluvia de metal fundido empezaba una tormenta de glóbulos de metal fundido sobre el enemigo y el área circundante. Y por último, la cadena de terra era un hechizo de gravedad que clavaba al enemigo al suelo con suficiente fuerza para formar un cráter. Los 4 ataques eran conjuros de altísimo nivel, y el espectáculo ya era de sí una batalla épica dentro de ese coliseo subterráneo. Los hechizos de Ellie hicieron que los 10 Giras fueran aplastados contra el suelo hasta formar una depresión, y luego los escombros de la fortaleza, la lava y el metal fundido llenaron el cráter, levantando una espesa nube de humo. Demasiado esa tormenta de metal fundido, gimió Ellie, llevándose un pañuelo a la boca y abanicándose el aire frente a ella. Quizá debería haber elegido otro hechizo en lugar de lluvia de metal pesado. La reacción de Ellie era completamente contraintuitiva para alguien que acababa de someter a su enemigo a semejante infierno. Una vez que terminó de hablar consigo misma, una figura surgió entre el humo y las llamas y aterrizó al borde del cráter. Varios conjuros de clase estratégica. Tú, todos a la vez, murmuró Gira. Bruja maníaca. No pensé que perecerías con ese pequeño calentamiento, pero me alegra verte aún vivo y en buen estado. Gira había perdido todas sus copias de Mitosis Fantasma, pero había logrado escapar él mismo, aunque apenas. Partes de su ropa, cabello y piel estaban gravemente quemadas, y tanto las empuñaduras como las hojas de sus catares se habían redherido, dejándolos inútiles. Ellie, en cambio, ni siquiera se había movido de su posición inicial. La bruja era el retrato mismo de la compostura impecable. Tal como había dicho, esos conjuros estratégicos para ella no habían sido más que ejercicios de calentamiento. Fue en ese momento que Gira finalmente comprendió la enorme y casi inconmensurable diferencia de habilidades entre él y Ellie, pero en lugar de dejarse vencer por la desesperanza, se aferró aún más a la creencia de que su victoria estaba asegurada. 4 conjuros de clase estratégica, en nada de tiempo. Dios mío, pensó Gira, pero aún así, solo una maga típica se queda en un lugar, como torreta de cañón, un blanco fácil.
Las estadísticas principales de Hira mostraban su don como asesino, pero si la pantalla hubiera dado un poco más de detalle, habría dicho asesino, paréntesis, asesino de magos. Había múltiples tipos de asesinos y Hira era del tipo especializado en matar magos. Sin embargo, era dudoso que esa especialidad fuera suficiente para darle la victoria contra una hechicera con un poder 2000 niveles por encima del suyo, a menos que Hira recurriera a otra arma secreta concedida por su habilidad. Hira arrojó a un lado sus katares arruinados y convocó el arma en cuestión. Red de la avaricia. Una figura esquelética con una raída capa con capucha y sosteniendo una guadaña se manifestó detrás de Hira. Sin titubear, tomó la guadaña de la figura de la parca, golpeó el suelo con la hoja para que se clavara y empezó a recitar un encantamiento. El camino a la muerte revelado ante mí. Costillas de lobos muertos eternamente. Los huesos envejecen y se convierten en polvo. Mata a los sabios como Devas, ladera de los necios, dijo Hira. Ellie alzó las manos delante de sí en una postura defensiva, lista para cualquier cosa, y mantuvo los ojos fijos en Hira para ver qué haría a continuación. Pero tras un minuto en que no pasaba nada, Ellie volvió a ladear la cabeza con curiosidad. ¿No se supone que eso debía ser algo?, comentó Ellie. ¿Fue un chasco? ¿Chasco? No, respondió Hira. Ya verás. Ahora. Se lanzó contra Ellie blandiendo la guadaña, pero ella simplemente se encogió de hombros ante el espectáculo. ¿No hemos hecho esto ya?, suspiró Ellie. No hay arte en manera de actuar. Hasta un perro callejero puede aprender trucos nuevos. Luego desató otra letanía de conjuros de clase estratégica. Fauces de dragón, sabuesos del infierno, veneno, mundo de hielo. Fauces de dragón hizo que varias bocas de arcilla con forma de dragón emergieran del suelo y atacaran al enemigo, y a pesar de estar hechas de tierra, estas fauces podían reforzarse con maná saturado para que sus mordidas aplastantes fueran más poderosas que las de un dragón real. Sabuesos del infierno manifestó 5 gigantescos perros de caza que perseguirían a su objetivo por la eternidad si era necesario. No había escape de los sabuesos, incluso si la presa huía hasta los confines del mundo o hacía un salto interdimensional a través del tiempo y el espacio, pues ellos podían cruzar cualquier barrera y jamás cesarían la persecución hasta desgarrar al blanco en pedazos. Esto significaba que la única forma de sobrevivir a los sabuesos del infierno era destruir a toda la manada de 5. Veneno era un hechizo que producía un moho carnívoro que dañaba al objetivo sin relámpago hasta digerirlo por completo. Como dicho moho no era un veneno real, resultaba inmune a todo antídoto y magia, y la única manera de que la víctima se recuperara era que tuviera la fuerza de eliminar todas las esporas de una sola vez, incluso mientras luchaba por su vida. El ataque final, Mundo de Hielo, era un hechizo que cubría de hielo a enemigos y objetos por igual dentro de un vasto radio de efecto, dejando intactos solo a la hechicera y sus aliados. La estrategia básica de Ellie era celentar a Hira con fauces de dragón y sabuesos del infierno, debilitarlo con veneno y finalmente atraparlo con Mundo de Hielo. Sin embargo, Hira logró contrarrestar con maestría cada uno de estos conjuros de clase estratégica. Cortó las fauces de arcilla con su guadaña y luego usó la misma arma para aniquilar a los sabuesos del infierno del tamaño de casas que lo habían embestido en conjunto. Después resistió tanto veneno como Mundo de Hielo sacando un objeto mágico que generó un campo de fuerza a su alrededor. Mientras hacía todo esto, se esforzaba por acercarse lo suficiente a Ellie para que su guadaña pudiera alcanzarla. La reacción normal ante un rival empeñado en un intento tan inútil habría sido burlarse de él, pero Ellie se sentía cada vez más alarmada. Aún no hay señales de que golpear el suelo con esa guadaña haya servido de algo, pensó Ellie. Esa parca simplemente desapareció después de entregarle la guadaña al señor Hira. Por lo que puedo percibir, el arma solo tiene fuerza física y no noto nada anormal en ella. Si intenta engañarme, esta farsa se ha prolongado demasiado. Pero si esa guadaña no es un truco... Mientras mantenía este debate interno, Ellie se preparó para lanzar otro conjuro de clase estratégica. Este no buscaba frenar a Hira, sino abrazarlo hasta el borde de la muerte. Plasma Sundo. Ellie esperaba que una gigantesca bola de energía a altísima temperatura se formara sobre su cabeza, pero no hubo ni un chisporreo. El fallo la sorprendió al principio, pero comprendió de inmediato qué había causado que el hechizo fallara. «Ah, ya lo entiendo», exclamó Ellie entusiasmada. «Así que por eso enterraste tu guadaña en el suelo». «No es el momento, ni el lugar, para impresionarte», gruñó Hira. «Tendré tu cabeza». Reduciendo la distancia entre ellos en una fracción de segundo, blandió la guadaña contra ella, pero las habilidades de Ellie a nivel 999 le permitieron seguir sus movimientos con precisión y esquivar la hoja por un pelo. Dio una voltereta hacia atrás en el aire, sujetándose el sombrero para que no se le cayera, aterrizó sobre la otra mano, luego se impulsó de nuevo para acabar en pie, restableciendo la distancia entre ambos. «Bueno, sé que lancé el último hechizo porque sentí el maná fluyendo por mí, pero no pasó nada», comentó Ellie, aún fascinada. «Estoy muy familiarizada con este fenómeno, ya que comparte la misma mecánica que los campos de cancelación de hechizos encontrados en mazmorras». «Correcto», arrastró las palabras Hira, sonriendo con una nueva mala confianza. «Eres lista, bruja». Aún así,
¿Realmente crees que eso te dará ventaja sobre mí?, replicó Ellie. Honestamente eres tan tonto como en Dengle. No me engañas, dijo Hira. Eres maga, ahora defensa. Hira había catalogado a Ellie como una maga convencional, poco móvil, que se mantenía en un lugar seguro de retaguardia, como una batería de artillería. Para contrarrestar combatientes así, sabía que debía sorprenderlos, esperar a que se les agotara el maná o anular por completo su capacidad de lanzar hechizos. El ataque sorpresa estaba descartado, pues ya se enfrentaban de cara. Esperar que agotara sus reservas de maná tampoco era factible, dado que no había forma de saber cuánto maná tenía una bruja de su nivel. Solo quedaba la última opción, así que Hira decidió revelar su as bajo la manga. «Esta red de la avaricia, de la parca codiciosa», explicó Hira. «Golpeas el suelo, formas un centro, te atrapa, en campo de cancelación, no puedes conjurar, pero lo descubriste, rápido, muy lista, para ser bruja». Ellie rió y se apartó el cabello con elegancia. «Por favor, me halagas». Hira no estaba seguro si Ellie era totalmente ajena a su sarcasmo o si entendía su insinuación y decía la frase de todas formas solo para irritarlo. Fuera como fuese, Ellie parecía tan tranquila y serena como siempre, como si no le preocupara en lo más mínimo hallarse en medio de un campo de cancelación de conjuros. Esa actitud suya sacaba de quicio a Hira, pero logró contenerse, en gran medida porque necesitaba ganar algo de tiempo. La red de la avaricia, límite máximo del asesino de magos, pensó Hira. Arma poderosa, pero también con desventajas. Una de ellas era que Hira solo podía crear la red de la avaricia tomándose el tiempo de manifestar a la parca codiciosa, tomar la guadaña de la invocación y crear un epicentro frente a él. Otro inconveniente era que tardaba bastante en formarse realmente la red. Aunque el área de efecto se expandía más rápido con cada minuto, Hira aún necesitaba esperar a que creciera lo suficiente para ser efectiva, así que mantenía su charla con Ellie para ganar tiempo hasta que la red se ampliara lo bastante como para atraparla con el puro tamaño del campo de cancelación, sin que pudiera escapar a tiempo. La tercera desventaja era que la red de la avaricia requería almas de seres vivos para formarse, y mientras más grande fuera, más almas necesitaba consumir. Por este requisito, Hira estaba siempre a la caza de almas, razón última por la cual había fundado los Burrows y solía frecuentar mazmorras para matar monstruos. No lo hacía solo por placer, sino también por beneficio propio. El mayor inconveniente de todos, sin embargo, era que la red de la avaricia funcionaba como un arma de doble filo. Cualquier mago atrapado en el campo no podría lanzar hechizos, pero él tampoco. Aún con todas esas limitaciones, Hira consideraba la habilidad sumamente útil contra magos, y era un arma que solo podía ser producida por un don con el nombre de asesino de magos. Mientras tanto, Ellie observaba con atención la gran guadaña, no como una rival en combate, sino como una investigadora curiosa. Normalmente es una hazaña extremadamente difícil crear un campo de cancelación de conjuros. Un mago muy hábil necesitaría disponer una enorme cantidad de aparatos y pasar por múltiples pasos y rituales para activarlo. Sin embargo, tú lograste crear uno con esa insignificante guadañita. Me parece sumamente intrigante. ¿Acaso comparte propiedades con un núcleo de mazmorra? De ser así, sería todavía más fascinante. Hira rió oscuramente. Mucho hablar, pero se acabó el tiempo. Eres mía. Hira sabía que la red de la avaricia se había expandido lo suficiente como para que Ellie jamás pudiera salir de sus límites, al menos no sin abandonar la arena. Tanto hablar, la red de la avaricia creció, dijo Hira. No puedes huir, ni con tu nivel alto. Eres maga, solo conjuras. Yo, ágil, tú, no. Hira asumía que podría dominar a Ellie aunque tuviera 2000 niveles más que él, porque para él, a pesar de que su poder alcanzaba 9999, no era más que una maga glorificada, inferior a guerreros de primera línea de nivel similar en fuerza y destreza física. En cambio, él era un asesino de nivel 7000 con habilidades físicas que le permitían moverse lo bastante rápido como para ponerse a distancia de partir a Ellie con su guadaña, especialmente si ella decidía darse la vuelta y huir. Las tácticas de Hira eran simples pero eficaces: eliminar la capacidad de la maga de conjurar y luego matarla solo con su destreza física. Sabiendo que al fin tenía la ventaja, lanzó una ráfaga de órdenes humillantes contra Ellie. «Suplica por tu vida», gruñó, «sin ropa, en el suelo, manos y rodillas. Di que lo sientes, por desafiarme, tu señor y amo. Frota tu mejilla contra el suelo, llora a mares, luce miserable, luce patética, haz que te compadezca, hazlo. Muerte fácil, quizá». Ellie no se dignó a responder, así que Hira continuó con sus burlas. «¿No quieres morir? Actúa como mujer, mi mujer, bruja, usa tu atractivo, ese lindo cuerpo, abre las piernas, bien abiertas, suplícame, como una ramera. ¿Lo haces? No te mato, tal vez, si me lo pides bonito. ¿Qué eliges? Decide». Hira enfatizó esta última observación golpeando la guadaña varias veces contra el suelo. Burlándose con un aire de triunfo aún mayor, continuó provocando y humillando a Ellie. «¿Demasiado orgullosa, bruja?
¿Eliges la muerte, una horrible, por dignidad? Siseo. Ojalá lo hayas hecho, cortar tus pies, tus armas, para que no corras, ni te muevas. Después tu estómago, abrirlo en canal, arrancarte las tripas, meterlas en tu boca, hacerte probarlas, que te hartes de ellas. La locura en el tono de Hira subió varios octavos. Después, tu cara, arrancarte la piel, como a una cebolla. Eres de alto nivel, sobrevivirás, al desuelle, a la evisceración. Todo lo que harás será sufrir, y sufrir, y sufrir bien. Culpa tuya, por desafiarme. A pesar de su arenga, Ellie permaneció totalmente imperturbable. Si acaso, la mirada en sus ojos había pasado de una curiosidad científica a un desprecio absoluto por alguien que consideraba más bajo que un gusano. Finalmente suspiró con fastidio y respondió: la verdad, tu guadaña es un caso tan inusual que quería observarla más a fondo con fines de investigación, pero no dejas de interrumpir mi concentración con tu vulgar parloteo. Por eso detesto a los hombres, salvo al bendito señor Light. Ellie fijó de nuevo sus helados ojos acuamarinos en Hira y resopló con desdén. ¿De veras crees que huiría o rogaría por mi vida? ¿Por qué incluso pensaría en hacer algo tan poco elegante, especialmente contra alguien que es, en todos los sentidos de la palabra, simplemente un ratón? ¿Te das cuenta de lo jodida que estás, bruja?, preguntó Hira con su acostumbrado tono entrecortado. Deberías estar haciéndote esa pregunta a ti mismo, replicó Ellie con un aplauso sarcástico. ¿De veras no tienes ni idea de contra quién estás peleando, a pesar de todo lo que has pasado? En ese caso, permíteme demostrarlo otra vez. Rayo Nova. Pese a estar justo en medio de una zona antimagia, Ellie logró fácilmente lanzar otro hechizo de clase estratégica contra Hira, y esta vez produjo un láser tan grueso como una columna. Él consiguió evadirlo en el último segundo, saltando a un lado, pero esa hazaña se debió enteramente a sus instintos y no a una respuesta calculada, así que el hecho de salir completamente ileso de la explosión fue casi un milagro en sí mismo. Hira reflexionó sobre lo que acababa de suceder, con el rostro una imagen de asombro absoluto. Imposible, simplemente imposible. Usaste magia en mi campo de cancelación. ¿Cómo puede ser? Ellie soltó una risita y respondió obedientemente. Tu red de la avaricia es sin duda una habilidad poderosa, tan poderosa, de hecho, que no puedo lanzar un hechizo de clase suprema, ni mucho menos uno de clase estratégica. Bueno, salvo algunas excepciones, me temo. ¿Excepciones? ¿Como cuáles?, chilló Hira. De hecho, tú mismo mostraste una de esas excepciones hace algunos minutos, o quizá no te diste cuenta de lo que estabas haciendo. Hira repasó mentalmente sus pasos hasta el momento en que plantó la guadaña de la red de la avaricia en el suelo, buscando frenéticamente en su memoria dónde se había equivocado o revelado su truco sin querer, pero no encontró nada. Y aún así, tampoco podía descartar lo dicho por Ellie como un simple intento de embaucarlo, porque la hechicera había encontrado la forma de desatar un auténtico hechizo de clase estratégica que casi lo elimina. Ellie se cansó de esperar y se lo explicó. Señor Hira, ¿recuerda cuando usó ese objeto mágico para protegerse de mis hechizos antes? Esa fue una excepción. Los ojos de Hira se abrieron al comprender a qué se refería. Usando un objeto, había podido activar un campo de fuerza para protegerse contra sus conjuros veneno y mundo de hielo. No se puede lanzar hechizo en campo de cancelación. Nunca, pensó Hira. Pero los campos de cancelación, inútiles contra objetos mágicos. Por ejemplo, si alguien quisiera usar un orbe bestial para invocar a un monstruo poderoso en medio de la red de la avaricia, podía hacerlo libremente. Pero ese mismo mago no sería capaz de invocar exactamente al mismo monstruo si lo intentaba con un conjuro. Dicho de otra manera, era como impedir que alguien comiera un pastel evitando que lo horneara en primer lugar, pero si el pastel ya estaba hecho y en la mano de la persona, no había manera de impedir que se lo comiera. Ellie volvió su mirada hacia los 4 grimorios Vier que seguían girando a su alrededor de forma amenazante. Otra pista sobre las excepciones al campo antimagia es que mis grimorios Fantasía, Rapsodia, Scherzo y Sinfonía siguen funcionando con normalidad incluso dentro del campo. Es una pista tan obvia que hasta un Rottweiler sin entrenar ya lo habría comprendido. Los ojos de Ellie se entrecerraron con seducción mientras mostraba a Hira una sonrisa engañosamente atractiva. Verás, mis libros Vier son en realidad una colección de objetos de clase fantasma, aunque en mi opinión, su poder está más cerca del de un arma de clase mítica, un objeto semimítico si se quiere. Ellie ya se estaba luciendo a estas alturas, adoptando una pose triunfal con su busto bien erguido. En pocas palabras, mis Fantasía, Rapsodia, Scherzo y Sinfonía son accesorios para mi lanzamiento de hechizos. Al invocar elementales a través de mis grimorios y hacer que me asistan, un hechizo de clase estratégica puede ejecutarse independientemente de cualquier campo de cancelación que se haya activado.
Debe mencionarse que invocar a un elemental era una hazaña sumamente difícil, casi imposible para un mago común y corriente. Usando magia suplementaria, puedo ejecutar con relativa facilidad hechizos extremadamente difíciles. Los hechizos de activación diferida son solo un ejemplo. «Eso es», exclamó Gira, finalmente alcanzado por una ola de revelación. «Activación diferida, ese hechizo». Para los curiosos, un hechizo de activación diferida era una técnica avanzada usada por magos que deseaban almacenar un conjuro sin canto para desplegarlo a voluntad. La idea era recitar el canto del hechizo y luego posponer mágicamente su activación para usarlo más tarde. Como el conjuro ya había sido lanzado, técnicamente hablando, un hechizo de activación diferida aún funcionaría en un campo de cancelación, al igual que los orbes bestiales. En teoría, un hechizo de activación diferida parecía una herramienta extremadamente útil, pero la técnica tenía varias limitaciones. La primera era la enorme dificultad de maestrear esa clase de magia, y la segunda, que mantener un hechizo en reserva, por así decirlo, consumía maná en sí mismo, por lo que no podía permanecer en espera indefinidamente. Por estas razones, los expertos en hechicería creían que no era realista acumular un gran número de conjuros de activación diferida. Como asesino de magos, Gira conocía íntimamente las artes de los hechiceros, junto con las ventajas y desventajas de este tipo de hechizos. Ahora que sabía el secreto tras el rayo nova de Eli, rió maniáticamente con un renovado aire de triunfo. «¿Así que eso es todo? ¿Tu última carta, bruja?», escupió Gira. «Sí, hechizos de activación diferida. Funcionan en campos de cancelación. Pero, ¿cuántos tienes? ¿10? ¿20? Pero eres anormal. ¿100? ¿Cuántos? ¿Todos de ataque? ¿Funcionarán contra mí?». Incluso una bruja de nivel 9999 como Eli, empoderada por sus grimorios, solo podía tener como máximo unos 100 hechizos de activación diferida en reserva, razonó Gira. Y no todos esos hechizos estarían destinados al ataque, porque eso sería muy irracional. Cualquier mago competente capaz de usar una técnica tan avanzada tendría sin duda conjuros destinados a curación, defensa, transporte, apoyo de retaguardia y otros propósitos no combativos. Tampoco era plausible que todos los hechizos de activación diferida de Eli fueran de clase estratégica, la categoría más difícil de conjuros en el mundo conocido, en cuanto a implementación y control. Si Eli era inteligente, habría mezclado varios conjuros de clase de combate, mucho más fáciles de usar, o conjuros de clase táctica, ya que podían aplicarse en cualquier situación. Pero como Gira había demostrado antes, no había muchos hechizos de ninguna clase capaces de dejarlo fuera de combate. «Tendrá 20, quizá 30, más o menos», pensó Gira. «Tengo suficientes objetos, aguantaré hasta que se le acaben». Todo lo que Gira tenía que hacer era esquivar de alguna manera las docenas de conjuros en el arsenal de Eli, y una vez lo lograra, matarla allí mismo sería pan comido, sin importar su nivel de poder. Se lamió los labios y continuó provocando a la bruja. «Vamos, bruja, ¿cuántos? ¿Cuántos tienes?», raspó Gira. «¿Aún crees que puedes vencerme? ¿Enfrentarme de frente? No tienes que hacerlo, no puedo lanzar hechizos, mantendré la distancia, me tomaré mi tiempo, esperaré a que te distraigas, perderás la concentración, cuando pase, estás acabada, muerta». La sonrisa de Gira se fue ensanchando lentamente. «¿Tienes experiencia, bruja, de resistir batallas largas? ¿Tienes el temple de no fallar ni un segundo? Si fallas, esta guadaña, tus entrañas, arrancadas, tu preciado vientre, en mi mano, hecho papilla ante tus ojos, y yo me reiré. Vamos, ¿cómo quieres morir? Dime, puede que cumpla tu deseo. Estoy de buen humor ahora mismo». «10.000», respondió Eli. «¿Qué? ¿10.000?», repitió Gira totalmente perplejo. «¿Eso es una muerte de qué clase?». Fue el turno de Eli de sonreír maliciosamente a su enemigo. «Ya que dijiste que querías saberlo, siempre mantengo un suministro constante de 10.000 conjuros de activación diferida». Gira respiró varias veces completamente desconcertado por lo que oía, pero en cuanto entendió lo que significaba ese número, lo negó de inmediato. «Imposible», gritó Gira. «No, no, imposible. Ningún mago tiene 10.000, no importa su nivel». Creo que ya me presenté como la bruja prohibida Eli, de nivel Sur 9999, futura esposa y actual sirvienta del bendito señor Light. Como su leal vasalla y futura consorte, mantener un suministro constante de 10.000 conjuros de activación diferida es una tarea trivial para mí. Por supuesto, atribuyo esa capacidad tanto a mis propias fuerzas como a los poderes suplementarios que me conceden mis grimorios. «Creo que con esto bastaría», dije usando mis cartas de gacha para dar los últimos toques a la reparación improvisada que había hecho en el techo sobre la arena oculta.
Había usado la UR Mundo de Gravedad para neutralizar la explosión del falso Gira, pero ese movimiento terminó abriendo un enorme agujero en el techo, permitiendo que la luz natural se filtrara al interior. Aunque la arena estaba ubicada lejos de cualquier zona poblada, no podíamos arriesgarnos a que alguien diera con este lugar y viera lo que había aquí abajo, o cayera hacia la muerte. Por desgracia, no tenía una carta de reparar un agujero gigante en el techo, así que había improvisado una solución temporal con un montón de otras cartas de mi inventario. «¡Eso es increíble, Lord Dark!», exclamó Nemumu. «Lo has cubierto por completo. Tal vez sea un poco tosco en los bordes comparado con el trabajo de la señorita Ellie, pero en lo que se refiere a tapar ese maldito agujero, definitivamente cumplió con su cometido». «¿Qué?». Nemumu frunció el ceño hacia Gold por no prodigarme tantos elogios como ella, pero el caballero simplemente se encogió de hombros. Tampoco me molestaba demasiado la falta de efusividad de Gold, y estaba a punto de decirlo para evitar otra pelea, cuando Ellie me llamó mediante telepatía antes de que pudiera abrir la boca. «Bendito Lord Light, ¿tiene un momento?», preguntó. «¿Ellie?», dije. «Claro, adelante». Si me estaba contactando, significaba que ya había terminado todo en su lado. Como detalle, Ellie solía lanzar un hechizo para asegurarse de que nadie pudiera escuchar nuestras llamadas telepáticas, así que podíamos decir lo que quisiéramos en ellas. «Gracias por concederme su tiempo, su beatitud», dijo Ellie. «Quisiera informarle que he capturado con éxito al verdadero señor Gira. Originalmente había planeado teletransportarme al abismo con él, pero pensé que debía notificarle primero para que tuviera la oportunidad de observarlo». «Sí, quiero ver cómo luce nuestro titiritero antes de hacerle algo», le respondí a Ellie. Gira nos había dado demasiados problemas y quería confirmar que este era realmente el tipo que buscábamos. Como una sonda mental revelaría sin duda un montón de asesinatos que había cometido, de humanos y de otras razas, la ejecución de Gira era un hecho consumado. «Está bien, reunámonos en el campo de entrenamiento de la mazmorra del nivel más bajo del abismo», dije a través del enlace telepático. «Entendido, bendito Lord», respondió Ellie. «Me teletransportaré allí primero y esperaré su llegada». «Sí, gracias Ellie», dije. «Estaré allí en unos minutos». Nemumu y Gold permanecieron en silencio mientras hablaba con Ellie, y como no podían escuchar lo que mi lugarteniente me decía, les di un rápido resumen de la situación cuando terminamos. Ellie dice que atrapó a Gira. Quería que fuera a echarle un vistazo antes de sondear su memoria. ¿Están listos para teletransportarse? «Por supuesto que estoy lista, Lord Dark», exclamó Nemumu. «Siempre estoy lista cuando usted lo está». «Yo también estoy bastante ansioso por partir, mi Lord», añadió Gold. Tras recibir confirmación de mis dos compañeros de grupo, saqué una carta SSR Teletransportación y la activé. El paisaje a nuestro alrededor se disolvió y luego se transformó en el campo de entrenamiento del nivel más bajo del abismo. Allí encontramos a Ellie esperándonos, junto a una figura en el suelo atada con lianas de cadenas de Dorn y con la cabeza cubierta por una capucha raída. Aparentemente este era el verdadero Gira. «Bienvenido de nuevo, bendito Lord Light», dijo Ellie, haciendo una reverencia con gracia, sujetando con una mano el dobladillo de su falda, mientras con la otra se aseguraba de que su sombrero de bruja no se le cayera de la cabeza. Alcé la mano con aire desinteresado para reconocer a Ellie, y enseguida dirigí la mirada al prisionero en el suelo. «Vaya», exhalé, «se ve exactamente como el muñeco que nos lanzó encima. Bueno, si ignoras todas las quemadas, la piel congelada y las heridas abiertas, claro». Deseaba capturarlo de una manera más pacífica, pero el señor Gira resultó sorprendentemente resistente, explicó Ellie. Hubiera sido mucho más fácil simplemente matarlo en lugar de pasar por todo el esfuerzo de mantenerlo vivo. Según Ellie, Gira usó una habilidad que le robó la capacidad de lanzar hechizos, aunque logró superar este obstáculo disparando un montón de conjuros que ya había preparado con antelación y guardaba para cuando fueran necesarios. Gira soportó unos 30 de los conjuros de clase estratégica de Ellie antes de quedarse sin objetos mágicos que lo ayudaran, tras lo cual intentó correr y esquivar los conjuros como una rata de alcantarilla asustada, aunque solo detenía lo inevitable. Al final, Ellie consiguió derrotarlo usando menos de 40 de los conjuros que tenía en reserva. A pesar de todas sus heridas, este Gira se veía exactamente igual al golem contra el que había luchado, hasta en el color de la piel, el largo de las pestañas y la cantidad de pelos en las cejas. Ni los mellizos idénticos eran tan idénticos. Usamos una evaluación y visión de rayos X para confirmar que este Gira era el verdadero y pasó ambas pruebas. La verdad no sé si habría podido localizar y capturar a Gira solo con mis propios poderes, y aunque pudiera, probablemente tardaría demasiado, pero tú lograste todo esto en prácticamente nada de tiempo. Eso es algo que solo tú, la bruja prohibida, Ellie, puedes hacer, Ellie. Ese es demasiado amable, bendito Lord, dijo, sonrojándose hasta las puntas de las orejas, pero todo mi poder le pertenece a usted. A Ifelio decir todo mi cuerpo, toda mi mente, todo mi maná y cada fragmento de mi alma están enteramente en su posesión, su beatitud. Por lo tanto, mis logros son enteramente sus logros, bendito Lord.
Ellie estaba claramente eufórica que la elogiaba, pero aún así mantenía su fachada humilde, llegando incluso a insistir que yo habría capturado a Jira igual de rápido si no más. Personalmente seguía opinando que me habría costado mucho más apresar al verdadero Jira, incluso usando todas las cartas de gacha disponibles, y en realidad era solo gracias a la super bruja de nivel 9999 que no tuve que preocuparme por rastrear al tipo a tiempo. Ellie, debido a tu meritorio acto, te absuelvo de toda culpa por las fallas de seguridad en la ciudad de la Torre, dije con tono semi-solemne. De ahora en adelante, espero que me sirvas a mí y a todos los demás con la conciencia completamente limpia. Sus palabras me honran, bendito Lord, dijo Ellie. No permitiré que este logro me vuelva complaciente y juro servirle con el mayor honor a través de la superación personal. Ellie hizo otra reverencia, y esta vez se inclinó con tal orgullo y serenidad que me convencí de que ya no sentía culpa alguna por el incidente de Mickey, ni siquiera lo más mínimo. Por supuesto, lo que no sabía en ese momento era que otra tormenta se estaba gestando cerca de una de las aldeas del reino humano que Mera y su equipo habían sido asignados a proteger. Go gimió largo y prolongado mientras lideraba un contingente de guerreros por un sendero montañoso hacia el reino humano. «Dios, esto es una mierda», maldijo Go. «Lo comprendo perfectamente, señor Go», dijo Doc justo detrás de él. «Yo por mi parte preferiría completar esta misión rápidamente para poder volver a mis investigaciones». Go chasqueó la lengua irritado ante la idea absurda de ser un espíritu afín a Doc, que todavía llevaba su bata de laboratorio manchada de sangre. Tras los dos maestros marchaba una figura sospechosa cubierta por una capa con capucha de cuerpo entero, y detrás de ellos venía una compañía de soldados de Monkin disfrazados de bandidos que habían sido enviados a saquear Villecas. Normalmente ningún maestro hubiera participado en una operación menor como esta, pero aún así habían sido desplegados como seguro en caso de que la compañía se encontrara con la mujer que había masacrado a todas las partidas de saqueo anteriores. Los pocos sobrevivientes la habían descrito como una poderosa máquina de matar enviada por la bruja maligna de la Torre, y es por su intervención que la nación de Monkin había fracasado hasta ahora en castigar al reino humano. Como el orgullo de Boros no toleraría la idea de cancelar prematuramente estas incursiones transfronterizas, había invocado los contratos que su nación había convenido con los maestros para desplegar a estos humanos superpoderosos en apoyo a las operaciones. Los maestros habían sido reticentes al principio, pero pronto cedieron, ya que la nación Demon King había cumplido con su parte del trato, siendo anfitriones fieles y atendiéndolos en todas sus necesidades, financieras o de otro tipo. «Espero que esta guerrera sea lo bastante fuerte como para darme al menos un entrenamiento decente», gruñó Go. «Le dejaré a usted encargarse de la secuaz de la bruja malvada, señor Go», dijo Doc. «No me describiría como un luchador particularmente fuerte, razón por la cual traje conmigo un guardaespaldas por pura precaución. Además, el príncipe Boros me encargó una tarea aparte». Doc, que también llevaba su máscara en esta misión, miró por encima del hombro hacia su supuesto guardaespaldas, aunque su mirada no estaba realmente dirigida a su asistente encapuchado. En realidad, observaba a las docenas de soldados demonios que lo seguían. Todos los saqueadores habían sido reclutados del feudo de Diablo, y a Doc se le había asignado la tarea de lavarles el cerebro a al menos algunos de esos soldados para que cometieran un acto de motín contra su señor feudal y lo mataran. Boros estaba absolutamente convencido de que Diablo conspiraba con el enemigo, así que había dictado en secreto esta sentencia de muerte, planeando apoderarse del dominio de Diablo en nombre del reino, tras su prematura muerte en la revuelta militar. Go recordó el método rebuscado que estaba emprendiendo Boros para eliminar a un enemigo percibido, y suspiró internamente una vez más. «Cielos, estas luchas de poder siempre son una soberana estupidez, sin importar en qué mundo esté», pensó Go, «pero supongo que soy tan culpable como el siguiente. Ya que estoy metido hasta el cuello en toda esta mierda de la bruja malvada, debería mencionarlo a esos tipos la próxima vez que hable con ellos». Go gimió internamente. «Hombre, ¿por qué tengo que pasar por toda esta mierda solo por un poco de seguro?». Pero en medio de sus quejas, de pronto se tensó, afinando la mirada, aunque se aseguró de mantener su reacción discreta. «Hey», susurró Go. «Ya lo sentí», respondió Doc. «Puede que carezca de grandes habilidades de combate, pero soy experto en asuntos como este. Permítame cegar al vigía». Doc lanzó un hechizo que engañó a cierto monstruo espía que había sido enviado a vigilar el sendero de la montaña. Gracias a los agudos sentidos de Doc, los saqueadores pudieron acercarse a la frontera sin alertar al bando de Light. Una vez que descendieron de la montaña, la compañía de soldados decidió detenerse a descansar, aunque ni Go ni Doc lo necesitaban. Go expresó su disgusto por verse en esencia frenado por tropas de bajo nivel, mientras que Doc aprovechó la oportunidad para mezclarse con los soldados. «Me pregunto a cuáles debería lavarles el cerebro», pensó Doc para sí mismo mientras charlaba despreocupadamente con los saqueadores. Cuando las tropas sintieron que habían descansado lo suficiente para continuar, se dirigieron directamente a la aldea humana más cercana en su itinerario. A esas alturas, tanto Go como Doc consideraron que ya no necesitaban ocultar su presencia de ninguna manera. Mera, quien estaba apostada en la aldea en cuestión, naturalmente percibió esa oleada de energía sin restricción antes incluso de que la partida de saqueo apareciera a la vista, y corrió a advertir a los Mohawks. En el camino, la quimera ordenó a todas las aberrantes crías que aguardaban en la aldea que salieran de sus casas y se reintegraran a ella. Finalmente, Mera llegó a la morada de los Mohawks y entró sin miramientos. «Tenemos una emergencia»,
¿De qué clase? ¿Qué sucede, señorita Mera?, preguntó el líder mohicano pelirrojo. Los 5 Mohawks estaban desayunando en ese momento, vistiendo su armadura provista por el reino humano, aunque ninguno llevaba el casco correspondiente. Los Mohawks se sorprendieron moderadamente por este giro de los acontecimientos, pues no había habido un ataque en semanas. Aún así, tanto Mera como ellos habían mantenido las rotaciones de guardia para estar siempre preparados en caso de otra incursión. Percibí tremendas amenazas que vienen hacia aquí, les dijo Mera con una expresión sombría en el rostro. Una de ellas definitivamente tiene un nivel de poder superior al mío. Tal vez por eso ni siquiera se molestan en ocultarnos nuestra energía. No podré protegerlos si atacan, así que mejor regresen ahora mismo a la gran torre. ¿Entendido? Tal como lo planeamos, dijo el líder mohicano. Cuídese usted también, señorita Mera. Cuídense, corearon los demás, todos inclinándose ante la quimera. Mera rió entre dientes y los despidió agitando ambas manos cubiertas por sus mangas. Ya lo saben, cariños. Tampoco pienso correr riesgos innecesarios. Su operación venía acompañada de instrucciones escritas que detallaban las respuestas que cada miembro de su equipo debía seguir en determinados escenarios. Si Mera se encontraba con un enemigo cuyo nivel de poder superaba el suyo, los Mohawks estaban obligados a usar una carta de teletransportación para trasladarse de inmediato a la gran torre. Solo estorbarían a Mera si permanecían ahí. Y además, no tenían permitido teletransportarse al abismo, pues existía la posibilidad de que el enemigo utilizara un hechizo o un objeto mágico para rastrearlos. La gran torre era el destino óptimo, ya que se sabía que trabajaban para la bruja mampada. En cuanto a Mera, ella debía quedarse en la aldea y desplegar a sus crías para enfrentar al enemigo sobrepotenciado, observando la batalla todo lo posible hasta el momento en que se viera obligada a teletransportarse para salvaguardar su propia vida. De ese modo, regresaría con información que guiaría el siguiente movimiento de Light. Mera no había sido elegida para esta misión en las aldeas fronterizas solo para darle a los comandos demoníacos una experiencia aterradora y de pesadilla. No, también era porque Mera podía crear múltiples crías que pusieran a prueba enemigos potencialmente peligrosos, y a partir de esas batallas podía registrar mentalmente el número de hostiles, sus habilidades, sus apariencias físicas y su armamento, desde una posición relativamente segura. Una vez reunida toda esa información, usaría la carta SSR Teletransportación para escapar. Los Mohawks primero guardaron las sobras de su desayuno en sus cajas de objetos, junto con todas sus demás pertenencias, para no dejar pistas que el enemigo pudiera encontrar. Esta habilidad se la debían a las cartas SSS Caja de Objetos que les habían dado. Cuando terminaron de empacar, el líder Mohawk sacó una carta de teletransportación. Cuídese usted también, señorita Mera. SSR Teletransportación, Liberación. A los Mohawks les tomó menos de un segundo desaparecer de la casa. Tras asegurarse de que sus protegidos finalmente se habían ido, Mera se volvió en dirección a donde provenía la energía hostil. Parece que nuestros invitados indeseados también me han notado porque vienen directos a mí, dijo con una risilla siniestra. Uno de ellos está definitivamente fuera de mi liga. Puede que tenga que llamar a la señorita Nazuna para que se encargue si llega el caso, pero si resultan manejables, simplemente me quedaré aquí y los pondré en el menú del brunch. En lugar de sentirse temerosa y abrumada, Mera creía que podía arreglárselas dejando que una de sus crías combatiera la amenaza entrante, mientras ella observaba desde algún escondite inconspicuo tras volverse invisible a los sentidos de su oponente. En el clímax de la batalla, tenía la opción de hacer que la cría se autodestruyera y que la explosión resultante se llevara tal vez con su enemigo. En otras palabras, Mera estaba adoptando tácticas similares a las que Hira había empleado en su lucha contra el grupo de Light. Pero lo que Mera no sabía era que estaba a punto de recibir el mayor impacto de su vida, uno que echaría por la borda toda lógica. Hasta aquí el capítulo, mi gente. Ya vimos cómo Ellie y Light trapearon el piso con Hira, dejando clarísimo que el nivel de nuestro grupo es abrumador y que esos supuestos maestros demoníacos no son rival para ellos. Si les encantó ver esta tremenda paliza y quieren saber qué hará el reino demoníaco tras semejante humillación, dejen su buen like, suscríbanse y comenten qué les pareció la increíble demostración de poder de Ellie. Esto es Astral Nexus V2 y nos vemos en el próximo video.